dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé, con la voz y la conducción de Gustavo Sotelo y Tony Duarte. Que se divierte en el lomo de un bagual ha de estar bien preparado para mostrar su destreza, pues este estará bien firme y ante cualquier titubeo lo ha de plantar de cabeza. Por eso digo, chamigo, que al tiempo vaya ordenando que si quiere ser buen jinete ha de salir rebenqueando. Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé, con la voz y la conducción de Gustavo Sotelo y Tony Duarte. Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes en este sábado maravilloso? Este sábado 30 de noviembre, cerrando el mes. Donde se viene el mes de diciembre, mañana nomás prendidito, así en el día domingo. Se viene el mes de la Navidad, de las fiestas. Si viene el aguinaldo, ¿verdad? Le hace falta el aguinaldo, pero ahora usted o no. También. Usted sabe que yo no es mucho que le quiero a ese hombre, yo no. Me tengo un odio al gordo de mierda, ese como yo. No diga eso, Papá Noel, che. ¿Cómo está, señor del otro lado? Señor Marco Favotti, buenas tardes. Manga de vago. No, es que es un vago el Papá Noel ese, porque enero no hace nada, febrero menos, marzo, recién en julio por ahí pinta algo. Como que en Gaú dice que va a aparecer en diciembre. Y ahora en diciembre sí viene. ¿Te estás rascando los huevos? Mal. Encima porque me están dando esos renos ahí, no. Renos, ciervos, no sé qué miedo los bichos esos que andan. 2-1, guarda. Do final do mundo mental, estádio mais importante
de todo Buenos Aires. La final del Libertadores que tiene que jugar River. No, nada que ver. Atlético Mineiro tu Botafogo versus tu Botafogo. Por fin le prestamos una cancha como la gente a los brazucas, eso. Sin cancha te casó tan. Usted sabe que yo soy hincha de Boca, Marco, pero siempre admiré la cancha River. Algún día me iba a conocer, ¿vio? Verá, bueno, pero tengo que ir a conocer, pero viste, a modo, viste, incógnito. Voy a tratar de llevar una medallita, algo de Boca adentro, viste. Tipo lo que entra en infraganti, eso, viste, por ahí. A modo gallina, viste. Porque viste que en cancha Boca es difícil entrar, ¿vio? Media jornada nomás tenemos ahí. Oh, qué largo cabello ondulado parece. Usted dice que hay olor, che, dice que, pero capaz porque estamos medio cerca nomás, ¿viste? Por eso nomás. No, sí, no. Boca, libranza, pero muchas cosas importantes tiene Boca, ¿vio? Porque está Caminito, está La Boca, está los mejores restaurantes ahí también cerquita nomás. Hay muchas cosas importantes. El tango revive en Buenos Aires. No, esa nada, che. Creo que no hay puerco, che. Le mandamos un saludo grande a todas nuestras casas comerciales, a todas aquellas que están haciendo posible este programa. Le mandamos un saludo grande también a toda la gente que nos están siguiendo el streaming. Hoy estamos a través del Facebook, ¿no es cierto? No, del YouTube. No es RedTube, sino YouTube. ¿Conoce algo de RedTube, usted o no, Marco? Más o menos. ¿Alguna vez anduvo por esa red usted? Esas infancias locas. Un acoso inactivo y me presento a los concurrentes. Ahora se usa OnlyFans. Amigo de la provincia de Corrientes. Si quiere le hago la suscripción. Me he cruzado pastorado. Sí, unos cuantos que andan por OnlyFans. De mis pagos te coé un gente toro. Y la que mandó una suscripción para OnlyFans fue la Joaquín, vio, pero nada. Yo no quise porque prefiero mirarle en el marginal nomás con Diosito. A pelarse. Me culpan de una muerte, de la vuelta de quebrar. Eso, que la vuelta de quebrar, choche. A la gente de Centro Ecuestre Anguirú, señor Daniel Torres, buenas tardes, amigo. ¿Cómo están ese centro ecuestre, centro de enseñanza de monta? Pequeña, temprana edad media. A todos los amigos, ahí está. También parece que está trabajando ya Rufino Acuña también ahora, che. Hoy nos va a tratar más tarde en el tema de accesorios, correctores, todo. El caballo y la mujer Eso. suelen ponerse celosos. Claro que sí. Que he visto a tantos mozos Olvídate. quedar sin guaina y de a pie. Unos Si cuantos se tiene quedan fe. sin guaina. Centro Ecuestre Anguirú. A la gente de Eco Sonido Iluminación Profesional, Waltercito Casco. Eco Sonido Iluminación Profesional. Representante Agua y Soda Morales, ya va a andar por acá en un ratito nomás. Va a andar, tiene que venir. Eco Sonido Iluminación Profesional, esta noche va a estar trabajando junto a la movida de Corriente y de Corriente Cumbia en el Club Ferro Curuzú Cuatiá. En esa fiesta que viene la familia Pucheta trabajando desde hace un tiempito, che, así que ahí vamos a estar con toda la música chabambecera, la música de Corriente, también con la cumbia tropical de Corriente Cumbiero en el Club Ferro, gracias a la mano de la familia Pucheta y amplificación de sonido Ecos, sonido profesional de Waltercito Casco. Todas a la pista, Guarda. Cuando suena el amigo Guito González, hacemos palmas. Guarda. Que se activa el baile. Las palmas bien arriba. El domingo escuchaba la música de Corriente Cumbiero en otra radio de un rato. Olvidaste. No era mucho más arriba. El acordeón de Gustavo Sotelo, guarda. Guarda.
Vamos, vamos. Eso, bailar y bailar. La cumbia nada que ver, no, Mateo. Va queriendo. Pórtese bien, don Duarte. Bueno, me porto bien siempre. Cha. Porque dice que yo soy un hombre. Eso. A mover la carnaza, mamasa. Así. Así le mueve Walter Casco el cataracara. Porque dice que yo soy un hombre. Eso. Para el amigo Guanchope. Eso. Cortale, Marco, ya más me emociona. A la familia Gamarra que me está saludando, buenas tardes, ¿cómo están ustedes, amigos? Saludos a los estudios de LT25 Radio Guaraní. Al amigo, a ver, Pochito, buenas tardes, dice por acá. Buenas tardes, Tony, entre Riñón y La Cruz, por Monchito Merlo, un abrazo, Pochito, dice. Guapo, Pochito, viejo nomás. A los amigos también que están trabajando la obra del Barrio Centenario. Eso. A la gente también de Escape Salari en el barrio 53 Vivienda. Ahí al frente de la canchita ahí. En el barrio 53 Vivienda, entrar por la calle Chiclana ahí. Al frente de la canchita ahí vas a encontrar ahí. Está Escapes Alari, vas a ver el cartel grandote ahí. Que ya estaban trabajando también con toda lo que es reparación de escapes, mantenimiento, reparación de múltiples, mucho más. Tapa de cilindro también ahí. Trabajando, en Escapes Alari, Marianito Alaris, trabajando también. En un ratito más pasamos más info, como siempre en este sábado maravilloso. También a la pista Rincón Criollo Jorge Muñoz Producciones, que se vienen esta noche con un gran bailantazo, donde llega la movida chamamecera. Eso, de Julito Vaz y Los Ángeles a la bailanta, para bailar y bailar. Se viene también Pomelo y su banda. También se viene la música en vivo de los amigos de Salsa Mami el Matador de William Cabecita. Va a estar también para todos los enamorados, para todos los románticos. Ajá. Va a estar también él. La música en vivo de Gerardo y los Chaques. ¡Impresionante! ¿Cómo dice? ¡Impresionante! Es tan difícil de creer. Este sábado 30 de noviembre despedimos el mes a lo grande en Pista Rincón Criollo. Y te presentamos 5 bandas en vivo. Llega la cumbia pomelosa, Pomelo y su banda. Julio Vaz y Los Ángeles de la Bailanta. Los Ángeles Cumbieros. ¡Vamos! El Matador y Salsa Mami. Enséñame a vivir sin ti. Y el gran show en vivo de Gerardo y los Chaques. Si fuera mago del tiempo. Sí, llega toda la cumbia chaqueña a Rincón Criollo. Gerardo y los Chaques en vivo. Show puntual 1 AM. DJs, toda la animación de Lucas Cabral con sus misiones de regalo durante la noche. Entrada, damas 3.000 pesos, caballeros 4.000, hasta las 0 horas. Habrá servicio de combi gratis. Agéndalo este sábado 30 de noviembre. Pista Rincón Criollo se viste de fiesta. Invita Jorge Muñoz Producciones y familia. Garantía de diversión. Por los caminos del chamamé, de 18 a 21 horas. Me llama Marco Pavotti, no era. Porque soy el burro
viejo me quito varios. No. Yo prefiero las Así no, manadas che. que no llega Capi. Yo voy a quedar aquí. Eso. Para morir en mi ley de morir. Guarda. Guarda con el coso. Hasta mañana. ¿Y tu compañero no apareció? No, ya va a venir doña Lidia. Tiene que agarrar a echarle a la mierda. Eso. Animal que por el campo pasa la vida agitada. Muy agitada. Persiguiendo a la manada. Yo estoy acá en casa, te Ajá, no creo. Despacito te le No sé por dónde anda arrimas. usted. Debe estar por ahí. Estoy cagando. No. Así que ya. No Estoy creo. cagando. Y empezás a Hola Tony, buenas tardes, ¿cómo está? Pasamos un tema a la Ruperta. Mensajito que sigue llegando a través del 3774-639657. Para mi amigo Horacio que está también escuchando, le mandamos un saludo grande para él. Portate bien, Horacio. Guarda. Para Marito Fontana en Estancia El Chajá. Para Edgar Maidana también. Para su papá. Buen pialador, pero no de cantina. Sana la mandioca con la cola bien pelada. Igual voy a quedar aquí metido entre las. Guarda. Morir. No. ¿Cómo le trató el agua a este Marco? No. Ábreme la puerta, Ruperta, que quiero entrar. Los garotos. Hola. ¿No le entró agua a usted? A mí no, usted no le entró, petizo. Anoche me fui a cantarle a mi querida Ruperta. Cuando le estaba cantando Se vino el aguacero, una que... Anoche me fui a cantarle a mi querida Ruperta. Cuando le estaba cantando. Un saludo a todos también los operadores que están escuchando. ¿Verdad? A la gente del otro programa que cada día nos aman más. Yo, tu marido. ¿Qué para qué está queriendo? Dice, el burro no es el marido. La puerta que quiero alcanzar a tu lado. Olvídate. No puedo porque estoy ocupada. ¿Por qué para que estar ocupada? ¿Quién para estar picada con vos? No te importa si lo están tocando nomás. Guarda. Ay, Ruperta, abrime la puerta. Ay, Ruperta, que te quiero ver. Ay, Ruperta, no seas tan mala. Ay, Ruperta, que está por Eso. llover. Ay, Ruperta, abrime la puerta. Ay, Ruperta, que está por llover. Ay, Ruperta, no seas tan mala. Ay, Ruperta, que está por llover. Cualquier cosa si no le abre la puerta rápido le mandamos a cola pinto. Qué maldad que tiene, hermano. No creo, no. Señora, vengo a decirle que cumplí con su mandato. Si la vista no me engaña, al diablo yo le he cantado. Señora, vengo a decirle que cumplí con su mandato. Eso. Si la vista no me engaña, al diablo yo le he cantado. Guarda. ¿Cómo llueve? Ah, mucho es más, llovió. ¿Verdad? Ay, ¿quién es? Yo, tu esposo. Obviamente, ¿quién va a senga? Abrime la puerta que quiero alcanzar a tu lado, mi amor. No puedo. ¿Escucháis Isidoro Gómez? ¿Qué para estar ocupada? ¿Quién para estar picada con vos? Isidoro Gómez, lavador del grano. ¿Cuál de ellos para que está ahí? Chaque. Jorge, Chaque. Juan de la Combi también. Oh, caray. Es que tengo ahí en mi casa. Chupa. ¿Qué pa' que chupa? Todito. También chupa. Ay, Ruperta, abrime la puerta. Ay, Ruperta, que te quiero ver. Ay, Ruperta, no seas tan mala. Ay, Ruperta, que está por llover. Ay, Ruperta, abrime la puerta. Ay, Ruperta, que te quiero ver. Ay, Ruperta, no seas tan mala. Ay, Ruperta, que está por llover. Así va, Requitus. Ahora vamos a buscar un temita musical que le voy a dedicar a la familia Teresa Blanco
A toda la gente que siempre están escuchando por acá, ligado un mensajito. Buenas tardes, Tony, acá escuchándote como siempre. Saludos, familia Torres. Le vamos a dedicar el temita La Dueña del Monte por ahí, de los chaqueñísimos. La Dueña del Monte. Ahora vamos a buscar por ahí. Y luego el temita musical, vamos a ir a nuestras tandas comerciales para continuar la tarde maravillosa. Y para que mande su mensajito, su llamada al 3774-639657 LT25 Radio Guaraní por los caminos del chamamé. Ahí tenés, ¿a vos que te gusta? Yo no quiero nada usted. Voy a contar una historia que la escuché de mi padre. Un domingo por la tarde en la rueda del fogón. Es una historia olvidada de un viejo tropero errante que vaga por las picadas de los montes de esa región. Aquel hombre ya volvía cansado de un largo viaje. Vestida de negro traje, una mujer le salió. Sorprendido y asustado, junto a un resto de coraje. Y mirando su ropaje, su nombre le preguntó. Yo soy la dueña del monte y vengo para llevarte. Hasta aquí nomás llegaste, tu vida se terminó. Tenés que entregarme el alma, no hay tiempo para esperarte. Y si intentas escaparte, habrá un castigo peor. A rienda suelta al hombre sin siquiera persignarse. Salió de ese feo trance, en el monte se perdió. Y dicen que desde entonces se lo ve por las picadas, huyendo de la enlutada que aún anda buscándolo. Aquel hombre ya volvía cansado de un largo viaje. Vestida de negro traje, una mujer le salió. Sorprendido y asustado, junto a un resto de coraje. Y mirando su ropaje, su nombre le preguntó. Yo soy la dueña del monte y vengo para llevarte. Hasta aquí nomás llegaste, tu vida se terminó. Tenés que entregarme el alma, no hay tiempo para esperarte. Y si intentas escaparte, habrá un castigo peor. Por los caminos del chamamé, LT25 Radio Guaraní, de 18 a 21 horas. Carnicería La Economía te ofrece carne de primera calidad, costilla, falda, vacío, embutido, pollos, milanesas. Estamos ubicados en Doctor Pozzi, entre Castillo y Verón de Astrada, con la cordial atención del amigo El Violetes. Vení a conocernos y llevarte la calidad. En el supermercado, ubicanos, amigo. Alambrado de 7 hilos, poste de ñandubay, molino marca guanaco, se suele ver en los campos de mi lindo litoral. Alambrados al caimán, alambrados en general, postes, cepos, mangas, corrales, zonas rurales, estancias, establecimientos, loteos. Comunicate al 3774 44 81 08 con el señor Alfredo Guevara. O buscanos en Barrio Ralín, calle 2, casa 31. Kiosco Disneylandia del Nene López Calvo. Horario de atención de 5 a 12 y por la tarde de 14 a 20. Variedad en golosinas, galletitas y mercadería en general. Cigarrillos de todas las marcas. Carga de celulares y venta de chip personal Movistar y Claro. Alberdi 268, kiosco y despensa Disneylandia.
Agua y soda Morales, bidones de 20 y 12 litros, sifones de soda de 1,5 litros. Contamos con alquileres de dispenser frío-calor, repartos a domicilio sin cargo. Comunicate al 15 43 16 95 y al 15 46 98 11. Representante Walter Casco, Agua y soda Morales. La Umbela compra de caballos montados y para frigorífico. Por consultas, llamanos al 3774-636354 o al 3774-430426. Uruzucuatiá, Corrientes. Contamos con la mejor atención y cordialidad con el cliente y la mejor experiencia en el rubro. La Umbela de Martín Perichón, compra de caballos montados y ovinos en general. Supermercado El Turco 2. Estamos ubicados en calle Martín Fierro 880. Tenemos comestibles en general. Sector carnicería, los mejores cortes y embutidos. Contamos con un amplio stock y los mejores precios. Tenemos maíz y todo el surtido que necesita la gente de campo y la ciudad. Horario de atención de lunes a sábado de 8 a 13 y de 16:30 a 21 horas. Los domingos por las mañanas de 9 a 13 horas. Supermercado El Turco 2. Cazadores correntinos, combatientes de Belgrano. Cazadores Correntinos, un pueblo con sueños de ciudad. Escape Salari, colocación, reparación de silenciadores, fabricación de tramo de escape, limpieza de catalizador tapado, cambio de juntas múltiple, todo tipo de reparación de múltiples, adaptaciones a cualquier tipo de escapes de cualquier línea de vehículo, atendido por sus propios dueños, ubicados en Barrio 53 Vivienda, calle 2, Casa 23. Horario de atención de lunes a jueves de 8 horas a 13 horas y de 15:30 a 21 horas. Los días viernes y sábados a partir de 8 horas de corridos hasta las 20:30. Pedí tu presupuesto o turno al 3774 44 15 16. Escapes Alari, tu mejor solución al mejor precio y al instante. Lubricentro kilómetro 11. Contamos con filtros de línea liviana y línea pesada, grasa en balde, grasa suelta, accesorios en general, ofertas en refrigerantes, autopartes por pedidos, motores nafteros y diésel. Estamos de lunes a sábado de 8 a 12 y de 15:30 a 20:30. Los domingos de 9 a 12. Ubicanos en calle Maestro, barrio Centenario, Lubricentro kilómetro 11. Que alguien saque a bailar a la morocha. Peluquería David, Don Bosco 537. Contamos con cortes clásicos, cortes unisex, tinturas, reflejos, realizamos domicilio. Vamos a chacras y parajes. Comunicate al 3774 50 37 29. Peluquería David, Uruzucuatiá, Corrientes. ¿Conocés los beneficios de andar a caballo? En el centro Ecuestre Anguirú te ofrecemos la posibilidad de vincularte con los caballos a través de clases personalizadas en una actividad al aire libre. Andar a caballo forma parte de nuestras tradiciones. Intégrate al centro Ecuestre Anguirú y empezá a participar de una parte fundamental de nuestra historia. Comunicate con nosotros al 11 34 61 98 27. Te esperamos en Tarrago Ross y Ruta 126. Ya abrió sus puertas en Curuzucuatiá, Farmacia María Auxiliadora, en calle El Progreso al 836, en el barrio María Auxiliadora. Todo lo que necesitas más cerca tuyo. Artículos de limpieza, higiene personal, alimentos y medicamentos, herboristería. Ahora en Curuzucuatiá, Farmacia María Auxiliadora, calle El Progreso al 836. Vení a conocernos. Consignataria San Jorge, Sociedad por Acciones Simplificada, compra y venta de haciendas en general, remates, filmaciones, campos, administración. Comunicate con nosotros al 3774 49 01 39. Piti con la Lota atiende para una mejor satisfacción. Consignataria San Jorge, Curuzucuatiá, Corrientes. Carpintería Charlie, carpintería en general, tirantes, machimbre,
poste y varilla para alambrado, pintura látex, impregnante para maderas, arena, piedra, ladrillo, cemento, cal. También tenemos artículos de plomería y electricidad con la cordial atención de Charlie Cardoso, General Ramírez 130, Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Si usted entra a Curuzú y anda buscando provista, pégueles una visita a Forrajera al Galpón. Una cordial atención del Danielito Quirós. Se lo recomiendo, yo no me lo va a defraudar. Mercaderías en general a un precio muy baratito. Y te aseguro, tu sueldito te rendirá mucho más. Sonido Luba, para todo tipo de eventos, casamientos, baile, fiesta privada, cumpleaños. Sonidos Luba, la mejor musicalización y tecnología digital. Contá con nuestros servicios al 3774 43 52 87. Grabamos la mejor música de la zona en pendrive. No te quedes sin el tuyo. Sonidos Luba, Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Pollería y despensa San Francisco, de Monchito Montenegro. Ventas en general, golosinas y artículos varios. Estamos ubicados en calle Castelli 1612, Casi Soler. Vení a conocernos y conocer calidad. Por los caminos del chamamé. LT25 Radio Guaraní. De 18 a 21 horas. Así continuamos junto a todos ustedes cuando han transcurrido 38 minutitos de la hora 18. Ahí hacemos un pequeño intervalo ahí. Luego seguimos con más tandas comerciales, todo aquello que aportan nuestro programa fin de semana tras fin de semana. Como siempre, sábado tras sábado. A la gente que nos está siguiendo a través del internet, a través de la página de YouTube, buenas tardes. Que tengan una hermosa, maravillosa tarde. Trate que no se vea tanto mi panza, ¿no, Marco? Te acérquele, por favor. Veo que la gente de Olga, por ejemplo, streaming no... La cara nomás se enfoca, ¿vio? Yo me veo todo acá, ¿vio? El Mateico, ahí me gustó más. Igual me cae bien que me vea, ¿viste? Pero yo creo que le acerque nomás, ahí está. Ya, ahí tengo que estar medio así, ¿viste? Medio así, ¿viste? Y le digo, hola director, ¿cómo está? Así le mandamos un saludo grande también. A ver, un mensajito que me llevaban por acá. Hola. A ver. Hola. Recordar junto a guarda con este. Íbamos a tocar. Fue allá en Parada. La amiga Zulmita me estaba mandando un mensajito a través del 639657. A ver qué nos dice. A ver. Bien. ¿Qué tema? De Vicente Franco. ¿Cuál? El caballo enamorado. María de San Juan. Saludos para la señora Lidia y el Curuzú. Doña Lidia. ¿Para qué querés un inservible en tu lado? ¿Viste? Estoy enamorado. ¿De quién? Ese ponerle la firma que no quiere trabajar. No. La tienen encerrada. Aquella potranquita. En ese gran corral, pateo y relincho de rabia, chamingo. La gente no para Zulmita. Que soy animal, que soy caballito. La gente palmita, pero gorría. Ajá. Yo voy retosando sin casco, sin freno, porque soy campero, criollo, bagual. Por eso relincho, cantando mis penas, solo me consuelo con relinchar. Para mi amigo Raulito Gómez, estancia La Lisa, el capataz general. Para un Sosadan. La gente San Valiente Ulrich. Para la gente estancia San Francisco, para el señor Raulito Vallejo. Para Horacio Leiva, para
Javier y para el amigo Ale San Nicolás. Para doña Cata Montenegro allá en Paraje Minuane. Don Sergio. Para mis amigos de allá de la curva de Chávez, familia Chávez. Como siempre escuchando fin de semana tras fin de semana, sábado tras sábado. Para el amigo Maurito de Tierra Colorada, como siempre escuchando también familia Núñez. Buenas tardes. La familia Gamarra en Loborí también escuchando, buenas tardes. Mi familia La Cautiva también escuchando, buenas tardes. Eso. Chaque la ley. Para Transporte La Luz del amigo Miguel de Marco. Para la gente de Transporte El Carapé. 47, 45, 50. Todos los medios de comunicación. Todo en vivo. Para la gente de Transporte El Carapé. Miren quién llegó. Trabajando de sol a sol. Horario de atención. De 9 de la madrugada a 3 de la madrugada. Ahí lo tenés al... Qué boludo. Trabajando las 24 horas al día, 25. Le pueden llamar a cualquier tipo de hora que cualquier tipo de hora. O sea, después de las 12 de la noche está con la plataforma de OnlyFans. Pero está... Ay. O sea, es un gesto la gente de YouTube si está viendo. O sea, no estamos en RedTube, sino en YouTube. Yo que... fantasía uno por ahí, viste... ¿Cómo está, señor Gustavito Sotelo? Buenas tardes, chamigo. ¿Cómo está, Toñito? Buenas tardes. Un placer enorme de saludarle, de estar junto a todos ustedes. Una hemorragia tremenda, una sarpullida de estar nuevamente junto a todos. ¿Cómo está, operador? ¿Cómo está usted? Mario. ¿Qué hace, manga? ¿Come hombre? No, che. ¿Cómo querés nomás, tío? ¿Cómo está, operador? Qué lindo que está. Cada vez que llega más fin de año, el mes de diciembre, el operador está con más... Tiene más cara de fiesta, ¿vio? O de fiestera. O sea, que ande con uno que ya anda organizando el tema de la despedida con unos chorizos ya te hizo. Ah, no, ya sé. ¿Cómo está, Toñito? Un placer enorme de estar junto a todos ustedes nuevamente en un programa mío un poquito tarde nomás, porque ustedes ya saben todo el problema de... mirá lo que... Ah, sí. ¡Hello, baby! El amigo Francisco López Calvo, de Dispensa de Inelandia. ¡Ah! Ahí se ha cortado la llamada. Usted sabe que estuve con problemas, le cuento. Dígame. Me puse trambólico un poco porque comí al mediodía hice un guisómetro. Y después le encajé como 2 tazas grandes, esa taza vio sopera antes que venían así, toma sopa. Y le encajé 2 de eso con leche con arroz, bastante. Y por ahí hice una vez que vio hacer erupción adentro en el... Le aceleró un poco. Como te acelera. Transforma un volcán adentro. A ver. Hola. Buenas tardes, Francisco, ¿cómo estás, amigo? Sí. Como es para la familia Paniagua y mi nieta Julieta. Sí, cómo no. Para Acuña. Bueno. Si podés pasar mi chamamé, mejor. Bueno, ahora vamos a dedicar la música de Armando. Se vamos, Francisco López Calvo, caramba. ¡Hostia! ¡Candalostia! Por cochotto, Dios chancho. Como las decían Nene López Calvo, muerto el choto. Ahí está el Nene López Calvo que saludaba a su nieta Julieta. ¿Cómo dijiste? ¿Muerto el choto, chancho? Por cochotto, tío chancho. Bueno, no. Entendí mal entonces yo. Sí, entendí un recontra mal. Claro, porque se hace mejor la palabra. Esa palabra es una palabra italiana, neta. Claro, viste, todo, viste, todo es... ¿Cómo? Por cochotto, tío chancho. Por cochotto. O capiccio. Yo pensé que le dijiste muerto el choto, el puerco. Capiccio. Capiccio no. No, capiccio no. Capice.
¿O no? ¿Capiche o no? Capiche, porque si le decís capicho. Ahí está. Yo te pani, David. ¡Esa! Donkey Pam. Y después vamos a poner el pájaro negro de por Rubén Rodríguez para... Ahí estamos a través de AM970. La 970 del dial. La radio de todos los gringos. LT25 Radio Guaraní. Los amigos del Seibo, che. La sucursal del cielo, ¿eh? La gente de Paraje del Seibo, viste que hay mucho... Escuchá, ahí está, ese tema le vamos a dedicar para la mamá del chico este de Maximiliano, del ¿Maxi quién digo? De Maxi, pues, un solo pantalón. Ah, de Maxi Maidana. De Maxi Maidana, sí, está queriendo que le... Están escuchando el programa y quiere que le dedique el burro. La señora... Para su señora madre. Ah, bueno. ¿Maxi? Sí. Ah, bueno. Sí, para la mamá de él, porque él ni llenito de señora. Sí. Él tiene puestas las 5 señoras a cada lado. ¿Qué? ¿Se sirve una A ver, escucha. ¿Cómo? ¿Qué? Un saludo para Walter Caco, también estaba probando el sonido ya hoy a la mañana. ¿Vio? ¿Tu barrio? A mí me llamó para hacer la prueba de sonido. Ahora tiene que traer agua, le dije, bueno, hay agua acá. Ah, ¿tiene que traer? Sí. Porque dijo que estaba por venir. Y tiene que venir a traer el agua porque es lo único que hemos tomado nosotros agua acá. Sí. Ya mandan va. Sí, para completar, quisimos sacar el agua alrededor de la camioneta que está afuera y tirada ahí, no, ni agua ni nada, menos nada tiene. Si trajeron para venir a jundirse acá, ni cuando dejaban allá nomás. Escuchá, Nero, ya no tiene papeles, menos que quiere que tenga. Todavía quiere que tenga nafta y agua. Nosotros le estábamos limpiando un poquito el motorcito que tiene. El V8 ese. Chiquitito el motorcito. ¡Eso! ¡Sí! Para el papá de Maxi Maidana, che. Vamos, eso. Maidana. Está con problemas con el canario. Este para acá. Mirá, habla de vuelta. Ahí vino. Habla que le está por sacar el agua ahí a la caramelo de goma que está afuera. Vendo, che, la porquería que está afuera. ¡Esa! Te vendemos la rueda, Walter. Te vendemos la rueda de la grilla esa que está. Ya. Cuando llegué al mundo mi mamá me regaló un pajarito negro. Igualito al pájaro de Walter Casco. Saque. Mira el que tiene mi abuelo. Escucha. El pajarón de mi abuelo. El pajarón, dice. Él mi abuela contaba. Cantaba todas las noches. Y ahora ya no canta más. El domingo comimos la sadeabio. Sí. Bien. ¿Qué chamame? ¿Ya le pegamos, no? Muy lindo está. Qué lindo. ¿No? ¿Cómo es? A Marco no le invitamos porque no iba a alcanzar el asado para él. O sea, sobró asado, pero no iba a ser grata la visita. Una mentira, Un saludo para la nena y para el nene Luque, que está... que me cedió el lugar ahí para hacer su fiestita. Claro, le pasé el asadito ahí porque, o sea, yo no hice en casa por no ensuciar todas las cosas. Sí. Vio que yo no tengo mujer para que lave las cosas. O sea... ese nomás fue el problema, no otra cosa. Y no es mucho tampoco las cosas que tengo, tampoco más el banco, nomás tengo yo y la mesa, ¿vio? Y la gana de comer eso. Y la gana de comer, pero bueno, hay que agradecer infinitamente a Tomás Álvarez, che, que me regaló un cordero, y a mi tía Nelia Cantero, que me regaló otro. Señor. Así que pasamos lindo además. ¡Hola! Hola, buenas tardes, mis queridos amigos. Buenas tardes, Hola. Teresa. ¿Cómo está? Bien, más gracias a Dios, amigo. Guau, Teresa, me alegro. ¿No te entropa agua, Teresa? Sí, no me ha hecho macho, me parece a mí. Si me echa agua, no me asusta, hermano, porque eso se lava y sacamos al sol y se seca y lo usamos otra vez. No, pero viste que entendés todo mal, Teresa. Uno tiene la creciente, la lluvia, no goteó tu techo. A mí me entró agua por la cota de la pared. María, te entró agua, che. Único ya está yendo para otro lado, ya no está yendo por la otra agua.
Gracias, Teresa, gracias. Está jodido, mi negro, tomate un té de lucero, a veces muy lindo, ese chucho para el dolor de barriga. Ah. Yo digo que mejor va a ser capaz que un corcho ese que tiene de sidra. Ahí no capaz de frotar, tu hermano, no, ese no, cargado, si te deja. Bueno, mi motivo de mi llamada es para Ismael, ya que está escuchando allá en el silencio, en el puesto silencio, ya para la de Mercedes. Ajá. Se está escuchando, y si quiere, dijo que me estamos extrañando, yo el amigo que nos está hablando. No, vine un poquitito tarde, anduve a la vuelta por allá, mío, tipo, no sin culo, no me dije, va acá para allá, y ya me embuche. Se va la hora, hijo, que ir robando la radio ajeno, ¿viste? ¿El reloj ese no es la radio? No, la radio, digo, ya la sintonía, y digo... Yo ayer me fui a comprar uno porque ¿viste? No me hacía falta y me salió 50,000 pesos, pero no me dolió, se ve mi ojito y educa toda la plata, digo, guapes en vida, ahí una cámara de saita. Guáñame, o sea, la plata está viendo, yo no tengo, yo en este momento... 50,000 pesos pagué, hermano, pero yo lo que quería es mi radio, que la otra rompí, vamos a pepache radio. No, pero está bien, Teresa, está bien, porque viste que para ahí es una grata compañía la radio. No trajiste nada, no trajeron nada. Eso es muy cierto, Tony, porque sin la radio no podemos estar. No trajeron nada para comer. Acá le estamos... Acá están... Ni comida, ni con agüita, y comer verdurita, eso no hay pollito, ya me tiene harto de pollo sin hiel. No, a mí acá está el aguatero don Walter Casco, eso, y por eso le estaba preguntando si no trajeron nada para comer. ¡No trajeron nada para comer! No trajeron nada para eso. Che, usted sabe que volviendo al tema de la radio, sabe que es una compañía para la gente de la zona rural espectacular. Sin ese no puede estar, ¿viste? Es una compañía grande, si no tenés la radio no tenés nada. Sí, señora, sí, señor. Ahora hay otro programa, ¿escuchó el programa de Arriba Ciudad de la locutora nueva que hay de mañana? No, pues, hermano, no escuché porque ayer recién a la tarde traje la radio y así que la mañana, el lunes si yo quiero ya está prendido la radio. A partir del lunes tiene que escuchar, es un programa de Arriba Ciudad, hay una locutora nueva, espectacular, tiene la voz magnífica, hace la conducción del programa un espectáculo. Qué lindo, que si yo quería escuchar. Daniela se llama. Para la familia Fontana, González y Barbosa, que tratan de escuchar. Ajá. Para Licho y para Mónica. Sí. Para Chi, para Costa, la Araceli y Jonah. Sí. Para todas las familias Isela y todas las amistades que tengo ahí en Paso de Dema, así que para todos ellos, para Coco, para Lucas, para Palito y su esposa, Ajá. para el Kun y su esposa también, en fin, todos los sotelitos para todos. Bueno. Para mi hijo Enrique, Mónica, Sí. mi nieta Wanda, Sí. y también para Estarcita, que recién estuvimos hablando con ella, esta policía, que en una cena allá para lo de Magallanes, digo. ¿Con doña Esther Jiménez? Sí, Esther Jiménez está bonita al lado de Magallanes. Guáñame, está bien. ¿Dónde hay humo y asado, tico, dijo el zorro, le iba siguiendo al tren? No, vale. Nunca quedaba. ¿Eh? Ella seguía al tren y el tren nunca quedaba. Nunca quedaba. Sí, pues, sí. También para su niñita, también allá de Palmita al fondo, gracias por los saludos que me estaba mandando. Bueno, doña Teresa, bueno. También para el señor López Carlos ahí, está López Carlos ahí está capaz, estoy abierto la despensa, porque cada que vamos para el pueblo hasta ahora está cerrado, ya no le podemos comprar nada porque está cerrado. No andan candidateados. ¿Está bien? Sí. Bueno, está bien, el que tiene... Arrastra, hijo el peludo, y a la cola arrastrando. No olvídate. Sí. Sí, bueno, entonces, listo. Cuando tenés suerte, al peo tenés suerte pronto, Sí, ¿viste? Sí. Y él pronto, viste que él con lo que carga pronto, él ya como se le pegan como imán. Para Mario Fontana y María y los chicos ahí. Bueno, va pronto el revólver de él pronto es... También el funeral y también para la señora Lidia, que
es mi amiga también. Otra, ya. ¿Cómo es? Para Ramón Cáceres también. Daika Huitey, doña Lidia también. Como para uno que pongo para uno y trata eso. Daika Huitey. Bueno, Sotelito, un abrazo grande para vos y para toda tu Gracias. familia y para Tony, para toda la familia de Tony. Gracias, Un abrazo Teresita. grande para acá. Saludos le digo a Berta, que siempre habla. Ah, doña Berta, sí, el otro día andaba jodida. Peina, ¿qué le pasó? Ruperta. ¿No está más Pichi operadora ahí? No, hace rato que no le vemos más Pichi, no sé si está en la radio todavía o anda preso. Mano, baño. Papá que esté preso, sí, porque yo anduve ayer por las casas de la mamá y no estaba él. Ojo, te oí una Pichi. No, porque de que le cosió el zapato a don Carabajal, él como que se entecó, parece. Papá que está mío en terapia. Bueno, doña Teresa, le mandamos un fuerte abrazo, le dedicamos un tema bien copetudo para usted. Mira, guau, doña Teresa. Así pasaba la comunicación, doña Teresa, es nuestra fiel oyente. Escuche mensajito, mira. Sí, señor. Llamó doña Nati, saludos para todos, dice Sotelo. Dice que a Sotelo recién le soltó la polla, por eso viene tarde, me dice. Esa fue doña Nati, la madre de don Pichi Medina. Ah, doña Nati, che. Saludos grande para él. Lo está siguiendo la gente de Concordia Entre Ríos, señor Fracalosi. Siguiendo la transmisión por YouTube. Sí. No es por RedTube, sino YouTube. Hola. Escucha. Escuche. Todo pasa de repente, yo lo puedo asegurar. Poco tiempo solamente me queda para volar. Primero necesitamos. Che, un saludo grande para mi pariente, para Magnus Hernández. Nadie. Está sentado, Nico, con la pata bien abierta, parece. Triciclo. Parece cacho en el galpón, ¿viste? Y mosca, pasaba por al lado de la. No era gente de no mosca. Estaba muy abierto. Está claro. Está sentado muy. Bueno, estaba tomando fresco, pues viste que. Ah, sí, no. Para los dedos de oro realmente, para que mi nuane Monchito Montenegro. Para mí que sí. A ver, operador, para mí que sí, porque las moscas. Hasta mañana. Hola, Tony, buenas tardes. ¿Me puede pasar un tema a los campesinos del chamamé? Soy Tati Zamudio del barrio El Progreso. Vamos, la Tati. Oh, coyote viejo. Escucha, ese para la amiga, la Betty Núñez, che. Escucha, acá tengo una. A ver. Hola. Hola. Sotelo, decirle a la tía Aita que yo le mando un saludo mucho grande y que esté bien. Mira, ese es Maxi. Maxi, un saludo mucho grande. Ahí está. Mucho grande para el saludo Maxi. También otra llamadita, a ver. Otro. Buenas tardes, soy Mauro de Tierra Colorada. Pasando un tema. El Mencho argentino quiere escuchar este muchacho. El Mencho argentino. A ver. Ezequiel Fernández ahora. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué, Ezequiel Fernández? Saludos para ir para mi amigo Sotelito también. Gracias a la suma el palmita al fondo. La novia Santo Curimá. ¿Escucha? Mira cómo le está teniendo a nene yo el otro día. Racial. Oh, instancia que muchos quieren desplazar. Herencia de abuelos gauchos que hicieron patria taitá. A poncho, lanza y coraje. Y de a caballo nomás. Olvídate, papá. Y lleno de sonrisa, ¿viste? A ver, ¿qué dice? Escucha. Escuchen este mensaje. Que enlaza como mujer nomás. Seguro que a ese es. Escucha. No tenés mujer, pero tenés como mujer nomás. Seguro que a ese es. No tenés mujer. Saludos, doña Lidia, che. Al que hace vibrar al viento un sonoro zapucay. Chau, Liz, ¿viste? Qué tipa ese día, ¿no? Qué tipa. Y pasamos lindo ese día, che. O sea que le invité a buenas tardes, ¿viste? No, buenas tardes, sí. Y le mandé 2 mensajes. ¿Y no te contestó? No me contestó. A las 9 de la mañana por ahí le mandé, ¿no? Las 8 o 9 de la mañana. Y le mandé otro, pero no me contestó. Sí. Venía un momento después, me dijo gracias por la invitación del cumpleaños. Viste que después leyó él, parece, porque al otro día recién
Bueno, pero... Marte, por ahí leyó recién. No, y también se me atrasó un poco, ¿viste? Sí, un saludo para ese viejito querido. Le quiero mandar un saludo a la gente de Frigorífico Fuente. Sí. A don Roberto Fuente, su gente, su familia, su empleado, su comercio. A todo en general. Y le doy las felicitaciones por el local nuevo que abrió por calle Chiclana. Sí, señor, tiene nuevo local. Calle Chiclana, casi llegando a Doctor Pozzi. Ya vamos a tener que ponerla en la grilla también, ¿no? También, está también ubicado por Chiclana, entre calle Doctor Pozzi y Rivadavia. Exactamente, o sea, está a la altura de Blando de Carla Sara, a la vuelta. Hay tema. Casi a la vuelta a la de Pecmo. Sí, exactamente. Ahí está Frigorífico Fuente. O sea, del... ¿Usted si se va en contramano acá derecho? Sí. Ya va de la casa de Cosquito hace toda esa cuadra y a mitad de cuadra la otra. Claro, de Coco Silich. Coco Sattler. Sí, el chico que le andábamos tironando esa vuelta. Sí, que no andaba la porquería. Hay otra sucursal de Frigorífico Fuente, che, así que qué espectacular. Hoy le he visto a Roberto, che, y así que un saludo grande a él, porque él, por supuesto, es el jefe de toda la empresa. El puntal. Y felicitaciones porque en transcurso de este año, 2 años y... Mira. Campeón Botafogo. 2-1, 3-1. 3-1, campeón del Matajuego. Botafogo. Así que mirá lo brazuca, che. Qué bueno, che, Roberto. Felicitaciones nuevamente. Y a todo su personal, a todo en general, a toda la familia, porque trabajan en familia. Hasta las guainas, che, trabajan ahí. Sí, toda la familia en general. Toda la familia en general, así que gracias y también por ser un puntal de nuestro programa también. Por confiar en nuestro programa, de toda la empresa de él. Desde hace 2 años que está Roberto. Sí, bastante. Y así que... felicitaciones, che, a todo en general. Estuve también allá hoy por Lubricentro, kilómetro 11. También un saludo grande para la señora Miriam. La señora Miriam, che, para ella, para toda la gente que trabajan ahí en Lubricentro, kilómetro 11 también, un saludo grande. Hoy también estuve ahí por Repuesto Ro, Talladonay. Estuve también ahí conversando con Roberto, con Luisito, con Luisito, che, cada vez más bárbaro está Luisito. Más bárbaro. Sí, yo no sé si no consume Luisito falopa algo. Argentino. Suele pasar. Un saludo para Luisito y para Héctor también. La falopa no es buena. Para mi comadre Dayana también, que estaba... mi ahijado cada vez más lindo, Tachi. También le quiero felicitar a este señor, que le voy a mostrar la foto. Vio ese también. Quiero mandarle las felicitaciones por la nueva adquisición. En Cazadores Correntinos ya hay cajero automático instalado. ¿Ya hay? Por el Banco de Corriente en Cazadores Correntinos. Este sí que está. Le vamos a pedir un lugar para poner algo ahí, una... A mí me decía que iba a ser la FM, digamos, la FM municipal, sí. Pero íbamos a aparecerlo nosotros los domingos a la mañana, pero no sé, vamos a ver qué onda. Pero está haciendo mucho por el pueblo, che. Nosotros nos dijo, vengan el sábado al mediodía, hagan el programa acá y después vayan a Guaraní, ¿viste? Claro. ¿Viste? Pues podemos hacer streaming, le dije yo, ¿viste? De acá nomás le pegamos una enlazada, ¿viste? Sí, pues no, stripper no, porque usted no está para ser stripper. Pero estoy más hinchado. No, pero sí. Pero igual no da para un stripper. ¿No me quiere ver? ¿Qué tal Marco Favotti haciendo stripper? No. ¿Te imaginas yo y el Lugo Mesa nomás te digo? El otro día estaba con el Lugo Mesa, le vio en el correo, vio. Y estaba Lugo Mesa así muy pensando en otro lado, frente a la Toscana. Yo no sé qué miércoles estaba mirando. Y pasó Hugo, le dijo, Hugo, ¿viste? Después pasó al lado y Techa, ¿viste? ¡Hugo! Ay, Nico, usted... No te conocí, Nico, me dijo. ¿Qué dijo? Yo, como si fuese que viste que vio un fantasma. Ay. Yo creo que la crotera mío que le estaba haciendo pensado el agua, ¿viste? Sí. Puede ser también, puede ser con mucha lluvia, veo mucha agua. Mucho el otro día le pedí una torta frita y no me llevó, ¿usted sabe? No, porque ya se terminó la harina que trajimos toda allá de... ese fue el camión tema, que volcó, pues, ¿vio? Ya terminó la harina y ya terminó la promoción. Claro, terminó las promos.
Che, un saludo grande para Dani Quiró también, che. El Galpón, Ramos Generales, che. Despensa de Ineleanda, Taller El Taponazo, Metales Curuzú, emprendedores, como el otro, Veraca Indumentaria. Veraca Indumentaria, exactamente. Hamburguesería El Progreso de Tiaguito Roja, espectacular, es la mejor hamburguesa de Curuzú Cuatiá. Sí, Tiaguito, vamos, Tiaguito. Qué hermoso, che, la hamburguesa, qué bien que te no, sí, riquísimo, riquísimo. Espectacular, es una calidad tremenda, Para Carpintería Charlie también que se le está por relator. Para Carpintería Charlie que se le... Ay. Cayó todo el pueblo. Está complicado, hoy me dijo, está complicado, me dijo. Lo que pasa, dijo, que mucho más camalote, que está tan camalote de provincia. Omar Lucero se llama. La mañana. Qué homenaje más. Está feo, amigo. ¿Cómo? ¿Qué tal le pasó? Dice que le dijo, el intendente dice que le dijo. Capaz te va a ver porque parece que él llevó el puente en la en defensa propia al paisano. Dice que le dijo, pero ese no está. Las precipitaciones no, también uno no. ¿Qué tal si tiene que ir a reforzar Puente Zárate Brazo Largo? Bueno, mamá. Andá a hacer un alambrado con él, Mateo. Aprovecha también a saludar a Alambrados del Caimán, che. Claro, Alambrado del Caimán, che. Tengo que visitarle, mañana le voy a visitar Alambrados del Caimán, che. Mañana me voy a visitarte Alambrado del Caimán, che, Alambrados de lineales, corrales, cepos, mangas, en generales, también, por supuesto, también pone guardaganado, portones principales, Todito. Principales, todo le hace. Alambrado de 7 hilos. ¿Tenemos llamadita? Sí, pero privado. Vamos a la pista Rincón Criollo, vemos a nuestras tandas comerciales Marquitos. ¿Tu Mario? Hoy que han pasado los años, nos ponemos a pensar y también a valorar los consejos recibidos de nuestros padres queridos por hacernos trabajadores y honrados. Si te haces el retobado y no querés hacer caso, enseguida te enderezan con unos buenos chicotazos. ¡Sensacional! ¡Impresionante! ¡Sensacional! ¡Impresionante! Es tan difícil de creer. Este sábado 30 de noviembre despedimos el mes a lo grande en Pista Rincón Criollo. Y te presentamos 5 bandas en vivo. Llega la cumbia pomelosa, Pomelo y su banda. Julio Vaz y Los Ángeles de la Bailanta. Los Ángeles Cumbieros. ¡Vamos! El Matador y Salsa Mami. Enséñame a vivir sin ti. Y el gran show en vivo de Gerardo y los Chaques. Si fuera mago del tiempo. Sí, llega toda la cumbia chaqueña a Rincón Criollo. Gerardo y los Chaques en vivo. Show puntual 1 AM. DJs, toda la animación de Lucas Cabral con sus misiones de regalo durante la noche. Entrada, damas 3.000 pesos, caballeros 4.000, hasta las 0 horas. Habrá servicio de combi gratis. Agétalo este sábado 30 de noviembre. Pista Rincón Criollo se viste de fiesta. Invita Jorge Muñoz Producciones y familia. Garantía de diversión. Frigorífico Fuentes, ubicado en calle El Maestro y avenida Alberdi. Contamos con carne de primera calidad en todos los cortes, ofertas semanales. En autoservicio, un amplio stock en comestibles. Contamos con alfalfa y alimentos balanceados, la mejor atención y los mejores precios. Aceptamos todos los medios de pagos. Frigorífico Fuentes, Curuzú Cuatiá, Corrientes.
Lavadero y gomería Belgrano. Lavados en general, limpieza de tapizados, estética vehicular. Estamos ubicados en calle Don Bosco y General Ramírez. Contamos con la experiencia de años en el servicio. Hermanos Gómez los espera. Comunicate por turnos al 3774 43 58 64. Lavadero y gomería Belgrano. Ferreira Automotores, venta de 0 kilómetro de la línea Ford y usados seleccionados. Contamos con la mejor financiación y los mejores precios. Posadas 728. Comunicate por llamadas o WhatsApp al 3774 448187. Ferreira Automotores, su confianza es nuestro compromiso. Repuestos Ro y Taller Adonai. Copia de llaves con chip de todas las marcas, accesorios, filtros, correas, suspensión. En el taller realizamos todo tipo de suspensión, direcciones hidráulicas y balanceo en general. Inyección electrónica, mecánica en general. Estamos ubicados en San Martín y General Ramírez. Repuestos Ro y Taller Adonai. Centro Empleado de Comercio Camping Villa del Sol. Contamos con policonsultorios, clínica médica, tocoginecología, cardiología, pediatría, kinesiología, odontología, nutricionista, fonoaudiología, psicopedagogía, psicología y reumatología. Camping Villa del Sol cuenta con un espacio único para todos sus afiliados. Colonia de vacaciones, importantes descuentos en ópticas, farmacia, bolsón escolar, bolsón ajuar, préstamo de muletas y nebulizadores, asesoramiento laboral y legal, asesoría notarial, subsidio, panteón gratuito por 10 años para el titular, venta de garrafas. Estamos ubicados en Caguazú 446, teléfono 42 46 62, mail sec@curuzú.net. Taller El Taponazo. Mecánica en general, motores nafteros y diésel, auxilios a zonas rurales. Contamos con la experiencia y seguridad. Ascuénaga 440, Taller El Taponazo. Taller de baterías San Ramón, de Ramón Medina. Ofrece una amplia gama de baterías nacionales e importadas. Se realiza carga de batería de autos y motos. Realizamos servicio de auxilio a domicilio. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, tarjetas de débito, transferencias. Estamos ubicados en calle Santa Fe, 1659, barrio Villa del Parque, Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Batería San Ramón, de Ramón Medina. Transporte La Luz de Familia de Marco, ganadería en general, mudanzas, carga de alimentos balanceados, alfalfa, maíz, avena. Viajamos a cualquier punto de la provincia. Tratar al teléfono 3774 46 87 27. Transporte La Luz de Familia de Marco. Albano Electrónica, en Castillo 555. Electrodomésticos, celulares, tablets, televisores, lavarropas, hornos, aires acondicionados, microondas, termos, vasos. Aceptamos todas las tarjetas, créditos personales, venta mayorista y minorista. Albano Electrónica, en Castillo 555. WhatsApp 3774 635959 o buscanos en Instagram como @albano_electrónica. Compraría un palco en tu ventana
Para tus fiestas de cumpleaños, Eco Sonido. Sí, del amigo Walter Casco. Eco Sonido. Fiestas de cumpleaños, casamiento, todo tipo de eventos. Eco Sonido. Iluminación, animación. Eco Sonido del amigo Walter Casco. Comunicate con nosotros al 3774 43 16 95. Eco Sonido, y tu fiesta será muy divertida. No puedo ni mirarte, qué es lo que es Ferreira Automotores. Venta de 0 kilómetros y usados seleccionados. Se reciben consignaciones, asesoramiento comercial y tasaciones. Consultas al 3774 44 81 87. Estamos en Posadas 723. Ferreira Automotores. Su confianza es nuestro compromiso. Metales Curuzú. Del amigo Edgar Fernández. Compramos todo tipo de baterías viejas. Compramos cobre, bronce, plomo, hierros. Comunicate con nosotros al 3774 46 72 57. Metales Curuzú, del amigo Edgar Fernández. General Ramírez, casi Ascuénaga. Hamburguesería El Progreso. Tenemos las mejores hamburguesas de la ciudad. Tenemos hamburguesas comunes, especiales, doble, triple. También tenemos diferentes hamburguesas con queso cheddar. Sándwich de lomito completo en pan árabe. Sándwich de milanesa completos también en pan árabe. Contamos con una excelente atención y servicio. Aceptamos transferencias y contamos con envíos a domicilios. Comunicate al 3774 40 70 04. No dudes en consultarnos. Hamburguesería El Progreso. El Progreso. Veraca Indumentaria, ropa formal, informal, deportiva, para adultos, jóvenes, adolescentes y niños. También contamos con blanquería, sábanas, toallones, cortinas, manteles, termos y mucho más. Te esperamos en el Maestro 355, de lunes a sábados de 8 a 12 horas y por la tarde de 16 a 20 horas. Veraca Indumentaria. Por los caminos del chamamé, de 18 a 21 horas. Me escribe mi tía renuncia, la que vive en Curuzú, Cuatiá, pidiendo vuelta y correo, le manda el buzoso que usan para adelgazar. Ella dice que quiere ser democrática toda la vida, por eso va a comenzar liberando a sus masas oprimidas. Mi tía renuncia a la correntina, quiere tener en la cadera fina. Yo le aconsejo para adelgazar, chamamé todo el día a bailar. Ella me dice yo quiero el buzo, mi hermana Eulalia ya se lo puso. El resultado ahí lo tenés, mándame el buzo y deja de chamamé. Manga y coquimones. Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé. Borrarte yo de mi mente aunque yo lo intente. Sé que soy un juguete más de tu colección que no quieres verme, pero hoy te voy a decir, me arme de valor si quieres ofenderme. Si quieres amor tendrás, si quieres algo tendrás. Yo
te doy mi vida aunque no quieras verme. ¿A cambio de qué? Despertar en ti, recorrer tu cuerpo cada madrugada, ver amanecer, de poder saber que tú estás en mi cama. Y al pasar el tiempo tú puedas sentir que nuestro amor sí gana. ¿A cambio de qué? Despertar en ti, recorrer tu cuerpo cada madrugada, ver amanecer, de poder saber que tú estás en mi cama. Y al pasar el tiempo tú puedas sentir que nuestro amor sí gana. Sé que no podré borrarte yo de mi mente aunque yo lo intente. Sé que soy un juguete más de tu colección que no quieres verme. Pero hoy te voy a decir, me armé de valor si quieres ofenderme. Si quieres amor tendrás, si quieres algo tendrás. Yo te doy mi vida aunque no quieras verme. ¿A cambio de qué? Despertar en ti, recorrer tu cuerpo cada madrugada, ver amanecer, de poder saber que tú estás en mi cama. Y al pasar el tiempo tú puedas sentir que nuestro amor sí gana. ¿A cambio de qué? Despertar en ti, recorrer tu cuerpo cada madrugada, ver amanecer, de poder saber que tú estás en mi cama. Y al pasar el tiempo tú puedas sentir que nuestro amor sí gana. Así continuamos con el programa por los caminos del chamamé. Está bien que pasemos música también, porque si no, viste, la gente que hablamos mucho al pedo también. Y ahora el operador se enojó con nosotros. Sí, también nos trabajó el operador. Viste, ya nos está queriendo castigar también. Pero bueno, pero queda como 20 minutos. Bueno, pero que tampoco se saque la ropa para claro, pelear. Pues se sacó el anteojo, la ropa, la camiseta, todo el otro lado ahí. El postizo, todito. Todito. El pantalón se braguetó todito ahí. homenaje. ¿Qué tal? Ay. Dino racial. Tal si se tiene que sacar todo el pantalón Rubén Víctor Rodríguez, nomás decir. O Damaso Martínez, nomás decir. Imagínese. Esa noche que bailaba con mi señora en la fiesta ya. ¿Damaso? Yo no creo que usted se fue, pues. No, pero ya primero estuvo bailando con la señora de Rubén porque se fue a pedirle permiso a Rubén para bailar con la señora. No, a mí no me pidió permiso, punto. No te pidió permiso. No, me dijo ya bailar con la señora, punto. No me dijo, ¿será que puedo bailar con su señora? No, Jatego. Y bailar con la señora, me dijo. Quisiera estar contigo. Pero no con usted. Astucia, o por ser bacano nomás. A ver, mensajitos que llegan acá al 47 45 50 y a través del 63 96 57. A ver. Hola, buenas tardes. Me pasa un lindo chamamé para saludar a mi tío Clemente Baez que está escuchando. Soy Jonás Mesa de Perugorría y que tiene el mencho y que no se puede igualar. Un saludo grande para Transporte a la Luz, para el amigo Miguel de Marco. Che, vamos Miguel de Marco. Transporte la Luz de Miguel de Marco. Por calle Alberdi está ahí, cerquita de la escuela Alberdi está Miguelito de Marco. Cuenta con equipo en general, con acoplado, y chasis acoplado. Así que hasta después lleva serial porque de todo, es cerrado la acoplado. Qué hermoso acoplado que tiene. Sí, señor. Yo no sé cómo hizo, si robó, qué para tener, pero qué hermoso. Y le felicitamos porque es un luchador. Exactamente. Puedes comunicarte con él a través del 3774 46 87 27. Sí, señor. Transporte la Luz, viaja a Cazadores Correntino, Perugorría, Solari. Solari va siempre. Mercedes Pueblo, Chavarría, Felipe Joffre, Paso lo Libre, Paso lo Dema, Chajarí, Feliciano, San Jaime, Los Conquistadores, Sauce Corriente,
Cañadita, a todos lados, transporte La Luz del amigo Miguel de Marco. Transporte de Hacienda en general, transporte de mudanza en general, también a todos puntos del país. Y por supuesto, después de toda esa recorrida, viene y termina su recorrida en Solari. Eso. Cortó todo el... Cortó todito la alambrado. El saludo para la familia Paniagua de Colonia Libertad de parte de Despensa de Disneylandia, del nene López Calvo, para su nieta Julieta, para su hija Norma, para Nego Paniagua, para toda la gente, hermosa familia de Colonia Libertad, para su intendente también, el señor Roberto Fracalosi. Vamos, también. Roberto, nos prometió que iba a visitarnos Roberto Fracalosi en el programa un sábado para venir a musicar. Hasta ahora no viene Roberto Fracalosi. No sé cómo será la promesa de él en el pueblo ahí, si es así como promete acá en la radio. Mal te veo, Mal te veo. Mal te veo. Noche está linda, un pueblo pujante, una colonia pujante, lleno de prosperidad también, igual que acá Cazadores Correntinos. Che, qué lindo que está la Colonia Libertad, Sí, pero prefiero Cazadores Correntinos y me voy ahí con el intendente Cacho Dante Romero. Sí, señor. Cacho Dante Romero, qué lindo que quedó el asfalto. Che. Sí. Y déjeme saludarle y agradecerle infinitamente a como le dije a don Tomás Álvarez. Tomás Álvarez me regaló un cordero ese día, me fue a buscar. ¿Para su cumpleaños? Sí, señor, me regaló un cordero Tomasito Álvarez, así que mil gracias a Tomacho, porque le pregunté, le dije, ahora no te voy a pagar porque no tengo plata, pero no me dijo, ese te el regalo. Pero me dijo, ya me chicaneó, me dijo, pues no tenés que tocar gratis, y le cagaste mierda. Para vos. Gracias, Marco. Gracias, Marco. Mira, gracias. ¿Y la piernita le trajiste para Marco? Me regaló, por eso le dije yo y me regaló. Para mi tía Nélida Cantero, también de la estancia La Uruguaya, también me regaló un cordero. Y comimos esos 2 corderos, comimos los de nene. El nene está a cargo del asado, che. Sí, señor. Y también, escúchame, ¿cómo que le iba a decir? ¿Su tía Alicia no le regaló nada? No me regaló nada. La acordeona que tiene ella tengo que ir a buscar en estos días, en la radio, uno de estos sábados le vamos a pegar una... Hay que traerle. Hay que traerle. A ella no. No, el acordeón. El acordeón, a ella le tengo que presentar un padrillo, tengo para ella, si yo quiero un semental. Sí. Che, para mi pariente Beto Benítez, también de la Leontina. Don Beto Benítez. Mirá. Rubén Víctor Rodríguez. Un saludo grande para Polaquito de Monte y para su señora Mercedes Ayala Veneno. Para Chacalito Cabrera y para la señora Tina. Eso. Ya don Walter Casco dice por acá, tenemos que hacer la despedida de año, pero por supuesto. Sí, señor, sí, me dijo. Estamos ahora en el mes de diciembre, vamos a hacer acá en capaz que hacemos acá en Guarrey Guaraní. Vamos a hacer. ¿Acá en Guaraní? Y vamos a hacer. La leña no hay más parecida. La leña se llevaron todo. Aparentemente tiene José Estilo, tiene 2 pollos. Sí. ¿Tiene 2 pollos? 2 pollos tiene José Estilo. Tiene Dani Carabajal, tiene un cordero, no sé a dónde sacó. Un carpincho. No. Vamos a poner los bichos eso. Pero escuchá, está prohibido, Está prohibido. Por Gendarmería Nacional está prohibido el carpincho. No hace cosa que la Toyota Blanca 4x4 puesta en el Friar, Y sí, por eso que compró el 8. Parece que Sotelo no puede agarrar el cordero. Él tiene un cordero, Dani Carabajal tiene un cordero. Vamos a la despedida de año, Y estamos ahí en una lucha con Sotelo y con Tony, porque ellos son los que no se deciden así. Nosotros somos. Vamos a hacer, sí, pero vamos a hacer la despedida de año. Y a Rubén Víctor Rodríguez le vamos a pagar un kilo chorizo, ¿no? Sí, va a tener que ser, Va a tener que ser. Porque él también es parte de la radio. No, pues tiene que ir, Tiene que tocar. Obviamente, tiene que tocar. Antonio Taibo también. También. También tiene que venir Damaso Martínez. También. No, todo tiene que poner. ¿Por qué quiere cambiar al abuelo? Porque ya no toca mal, gente viejo. Ahí está. Contra, viste, medio kilito de carne cada uno ya alcanza para la familia. Lo que se tenga, pues. Olvídate. Che, vamos a hacer la despedida de año, sí. Sí, vamos a hacer porque a veces no es preciso traer un cordero, no trae algo para comer nomás, chao. No, pero el Dani siempre que pone un cordero, porque él le preguntó. Claro. Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Yo bien.
¿Cómo estás vos, Sotelito? Acá escuchando su programa como siempre. Pasamos un chamamé para saludar a mis suegros, Agapito Araujo, Martín Amiño, en especial a mi señora doña Mercedes Araujo y para todos los que me conocen. Un abrazo, amigos, para hoy, para Sotelito. Gracias, Polaquito, querido. Correo Rural. Vamos a Correo Rural. Vamos a Correo Rural. Atención. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011. Horacio Rodríguez Egaña despide el favorable año de remates con su 48º remate por internet a realizarse en Chajarí el jueves 5 de diciembre a las 14 horas luego de almuerzo. Se reciben consignaciones. Informes 03774 46 72 82. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario, anuncia sus próximos remates. 28 de noviembre, 14:30 horas. Remate aniversario 74 años desde la Sociedad Rural de Federal, en vivo, por Canal Rural. 3 de diciembre, 14:30 horas. Nueva fecha. Remate Feria Federal, diferido por lluvia. Remata Hildarraz Hermanos. Informes al 345-421-2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. HK Agro anuncia su remate de fin de año. Jueves 5 de diciembre desde la Sociedad Rural de Goya Corrientes. Remate presencial y por streaming a las 18 horas. Invernada, gordo y cría. Postremate, cóctel y despedida. Consigne su lote. Contactos: Fernando Krongold, 11 49 35 60 66. Benjamín Herrero, 3773 62 74 91. Jorge Herrero, 3773 44 98 93. HK Agro, trabajando juntos para la ganadería de la región. Quincuagésimo tercer remate anual Cabaña El Paraíso de Venta. 22º remate anual Cabaña Don Serafín de Marticorena. 30 borregos y carneros y 50 borregas Correidal. 20 borregos Ideal, 20 borregos y 20 corderas Texel. Lunes 2 de diciembre, Sociedad Rural de Cursucuatía. Plazo 90 días, con todas las garantías sanitarias. Remata Regi Compañía SRL. Correo Rural. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida.
Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario, anuncia sus próximos remates. 4 de diciembre, 14:30 horas, remate feria desde San Jaime. 11 de diciembre, remate Rosgan televisado en vivo desde la Bolsa de Comercio de Rosario. 13 de diciembre, 15 horas, remate feria, Sociedad Rural Chajarí. Remata Hildarraz Hermanos. Informes al 345-421-2040. Hildarraz Hermanos. Campo Patria. Quincuagésimo tercer remate anual Cabaña El Paraíso de Venta. 22º remate anual Cabaña Don Serafín de Marticorena. 30 borregos y carneros y 50 borregas Cordeidal. 20 borregos Ideal, 20 borregos y 20 corderas Texel. Lunes 2 de diciembre, Sociedad Rural de Cursucuatía. Plazo 90 días, con todas las garantías sanitarias. Remata Regi Compañía SRL. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 422573, 422068. Horacio Rodríguez Egaña despide el favorable año de remates con su 48º remate por internet a realizarse en Chajarí el jueves 5 de diciembre a las 14 horas luego de almuerzo. Se reciben consignaciones. Informes 03774 467282. HK Agro anuncia su remate de fin de año. Jueves 5 de diciembre desde la Sociedad Rural de Goya Corrientes. Remate presencial y por streaming a las 18 horas. Invernada, gordo y cría. Posremate, cóctel y despedida. Consigne su lote. Contactos: Fernando Krongold, 1149 35 60 66. Benjamín Herrero, 3773 62 74 91. Jorge Herrero, 3773 44 98 93. HK Agro, trabajando juntos para la ganadería de la región. Ganador Pujol, remate especial fin de año, sábado 30 de noviembre, 17 horas. Los esperamos para despedir el año con una gran jornada de negocios y oportunidades. Sociedad Rural Argentina, Palermo, Buenos Aires. Estamos filmando. Streaming Rosgan, en vivo por Canal Rural. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 19:39. Temperatura 28 grados. Humedad 83%. Más actitud, más energía, más Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé, con la voz y la conducción de Gustavo Sotelo y Tony Duarte.
40 minutitos de la hora 19. Nosotros seguimos compartiendo acá en este LT25 Radio Guaraní por los caminos del chamamé. A ver. Otro mensajito, audios. ¿Eh? Es más mentiroso, Buah. Tampoco no soy la novia, así que déjame bajarle el burro, hombre. ¿Cómo? No. ¿Cómo que el burro, che? Pasamos un tema para Del Toro, para mi viejo Carlos, que se está recuperando favorablemente. Te estamos escuchando en el barrio Don Bosco, che, un saludo grande. Para el amigo Maciel. También para Cristian, que está escuchando, un saludo grande para vos también, che, amigo. Para el negro Maidana, che, también. Saludo grande. Toro viejo, mal entrazado. Para el amigo Pascua también. Para Benito Pascua, para Horacio Jara, que tuvieron también el fin de semana la doma en el predio Cándido Jara, donde concurrió muchísima gente. El predio estuvo espectacular. Y bueno, también les damos las gracias a través de este programa por confiar en nuestro programa también. Y en la tarde del matador de DJ Pillo, che, donde estuvo también publicitando en el LT25. Esta gente, che, que mañana, que también ese día estuvieron de fiesta en el predio de Cándido Jara, che. Un saludo grande para todos ellos, che. También para el amigo Monchito Cáceres, saludo grande para vos, che, amigo. Así que el amigo, Jara, Horacio Jara era que no. Horacio Jara y Benito Pascua. Y el Pascuete. Se va mal amigo Pascuete. Che. Estuvo lindo el jineteaje, estuvo lindo la fiesta de ellos. ¿Sí? Felicitaciones, muchachos, felicitaciones. Y espero que estas fiestas nunca terminen, ¿no? Que siempre hayan gente que le pongan de pie a estas grandes fiestas tradicionales, estas fiestas gauchas, ¿eh? Así que espectacular, che. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Atata. Qué temita, ¿eh? Ahora sí. Mangas. También para el amigo. ¿Cómo que me estaba olvidando este muchacho? Un saludo para el amigo González también, que está un poquito con Nana, está internado. El amigo González, Daniel González está internado. Me fue a buscarle el martes creo que era que me fue a buscarle al Yaguarí allá. Menos mal me salvó la policía también porque se me fue al lado la camioneta, me caí al costado y había un barrial, hermano, no podía subir. No podía subir para allá. Y bueno, venía la camioneta de la policía de Mercedes, vinieron, le buscaron a González también, le llevaron, pobre González. Y ahí me tironearon y gracias a la Analía Danuso, che, que me dio la mano, y a su marido también, que le cortamos todito un lazo de piolas negros. Le cortamos lazo, che. A pelarse. Así que gracias, Analía, gracias por ese favor, por esa gauchá, porque cuando uno queda por ahí en el medio de la nada, casi no, la gauchá no hay, ¿viste? No es fácil porque son lugares que no hay nada. Y el tiempo se venía nuevamente otra vez, ¿viste? Claro, ¿viste? Así que, sí, gracias a vos, Analía, por esa preocupación y por esa mano grande que te dan esta gente por esos lugares, ¿viste? Así que, bueno, yo de última al otro día estaba por quedarme ahí. Al otro día estaba por ir a buscarle a la Cañandú, ¿viste? A pelarse. ¿Cómo es? A Pelo Grasa, nomás te decía el de los Intocables. Al Antonio Aguirre. Para que no me venga a tironear, porque por ahí no hay nadie, no hay tractor. No, también pues se complica todo, ¿viste? Así que un saludo también para la Vicenta, para Vitrola, para la Elizabeth, para la Daira, para doña Paulina, para don Juan, para Eduardo, para enterito, para la familia Ávalo allá del Yaguarí. Exactamente. Qué grande. ¿A quién le estaba saludando a usted, Toñito, que se estaba olvidando? Espera, no me estoy acordando de un nombre, o sea, le conozco así, no me estoy acordando el apellido de él. Esta noche tenemos un cumpleaños de 15, ¿un cumpleaños de 15? No. ¿De 60, de 100? De 60 creo que sí. ¿60? Muy bien. Ya había olor asado ya en el ferro, ¿eh? ¿Habíamos ahora? Si Dios quiere. Ya había pasé por ahí. De la mano de la familia Pucheta. Pucheta. Gente allá de la palabra Perú, ahí en acá. Un saludo grande entonces para la familia Pucheta y gracias por confiar en Corrientes. Y de Corrientes Cumbiero, che. Andaba corriendo el cordero para la pedida de año y se le cayó la cundeta y se... ¿Quién dijo ese? Un gente por ahí. No es Dani Carvajal por la duda, ¿no? No. Escucha.
batata, che. Pero qué manera yo hoy estaba feo el camino, che. Vine como a las 4 de la mañana y me cazó agua de vuelta de ahí por cerca del aeropuerto por ahí, así que. Pero es espectacular. Y agradecerle a Chiquito Benítez también que estuvo compartiendo conmigo el día de mi cumpleaños, che. A Chiquito Benítez, a su señora, a don Antonio Taibo, su señora, y a toda la gente que se fueron a compartir conmigo, así que a don Rubén Rodríguez, a la Tati, también un saludo grande, y a Damaso que le invité pero no se fue, o sea, no vio el mensaje de él porque no, la señora le tiene cortito porque es caliente de más, también caca de mono. Un saludo grande para la gente de la estancia La Blanquea, Tony. Va, don Juan Aníbal Anciano. Exactamente, claro, mesmamente. Bueno, no nos trae ni una cabeza de cordero, no nos trae el patrón Juancho. La Juanita. No trae nada. No trae nada, la Juana no trae nada. No trae nada. Un saludo grande para los hermanos, para los Magallanes Cuera, che. Para don Marito Magallanes y su familia, para los gurises, para Paulo, Seba, César, enterito entre los Magallanes Cuera. Hola amigos, me pasa un tema, soy Rafael Moreira, che. Oh, Rafael Moreira, che, que me tenía que traer mi rienda, che. Mira. Perdió mi rienda. ¿Perdió? No, se perdió mi rienda por Rafael. Uy. No sé qué pasó, ¿oíste? Para la gente de la cuarta sección, Loma, che, tierras coloradas. El María pasó para arriba, me pasaron fotos los otro día que estaba pasando el arroyo María por arriba de la ruta, che. Exactamente. Mucha lluvia por toditos lados, más de 100 milímetros en distintos lugares, superaron los 100 milímetros de agua en la semana, ¿no, Tony? Exactamente. Un saludo grande también para toda la gente, che. Y les recordamos que la gran prueba de rienda que se estaba organizando para el día de ayer, sí, en la pista del Rincón Criollo, quedó para el próximo 21 de diciembre. Próximo 21 de diciembre. Ahí que vamos a cerrar el año, si Dios quiere. La final del año, si Dios quiere, va a estar igual la animación de Antoñito Duarte. No voy a estar, yo voy a estar por Buenos Aires, pero va a estar la animación de Antoñito Duarte, y el conjunto que también va a presentar Antoñito Duarte, va a estar un poco de corriente y te va a estar ahí, sí, Antoñito. Vamos a ver qué hacemos. La animación en principio va a estar. Sí. Así que bueno, vamos a hacerla en la parte animación, si Dios quiere, en ese predio, che. Si Dios quiere, también un saludo grande para la gente de la farmacia María Auxiliadora, para Romina, para toda su gente que estaban trabajando. Por ahí tengo que publicitar algo en redes también que me estaban compartiendo esta gente. Y también le tengo que saludar a la gente de Albano Electrónica en Castillo 555. Ahí está Marcelo trabajando con toda su gente, con todo su personal, donde me pasaban ahí los ingresos de bicicletas, rodado 29 a 320.000 pesos, también algo de heladeras, notebook parlante portátil de 106.000 pesos, un regalo, 12 watts de potencia, los nuevos ANAFE, que se han vendido todo lo que es electrónica, batidoras, planchita a vapor, planchita para pelo, por si querés ponerte linda para ir a ver los chaques, secador de pelo, medio complicado, estoy con mi pelo, yo y el pelo de mi suegro, y también por supuesto muchísimas cosas más que tiene de agente de Albano Electrónica Castillo 555. Podés comunicarte a través del 63 59 59 Curuzú, Cuatía, Corrientes. Ahí está. Portate bien, hermano, José Sandís. Vamos a la música. A ver. Yo tengo un hermano bueno que es soldado de valor, está sirviendo a la patria de guitarrero y cantor. Hermano, yo te aconsejo que cumplas con tu deber, que cuando más bien te portes más pronto vas a volver. Escucha, querido hermano, cumplí con tu superior, te pondrán tiras de cabo y volverás con honor. Mi hermano es bien entonado, se llama José Sandichi, perseguido por las guainas, pagador en los boliches. Como te extraño, José, estoy llorando tu ausencia.
Aquí todos te esperamos, vuelve pronto a tu querencia. Cuando te larguen de baja, Jesús Quirós se alegrará. Volveremos a cantar junto a papá y mamá. Escucha, querido hermano, cumplí con tu superior. Te pondrán tiras de cabo y volverás con honor. Mi hermano es bien entonado, se llama José Santichi, perseguido por las guainas, pagador en los boliches. Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé, con la voz y la conducción de Gustavo Sotelo y Tony Duarte. Caballos, lo que se dice caballos, confieso que he visto alguno. Desde el Pangaré al Lobuno, supe andar en más de uno por estos campos de Dios. Buenas noches a todo el equipo y a la audiencia de Por los Caminos del Chamamé. Hoy nuevamente charlando de caballos vamos a comentar sobre los accesorios que se suelen utilizar con los caballos, como por ejemplo la hociquera y la muserola que se colocan en la cara del caballo para evitar que abra la boca. Cuando un caballo abre la boca tiende a endurecerse, pues traba los músculos del cuello. La hociquera debe ser fina, redonda o algunos utilizan de cadena para que el caballo no se apoye en ella y mantenga relajado y blando el cuello. Otro accesorio, el bajador, por ejemplo, fijo, se usa para evitar que los animales den cabezazos cuando se tira de la rienda con las manos altas. Los caballos duros tienden a levantar la cabeza para trabar los músculos del cuello. Cuando se los trabaja con un bajador fijo, no lo pueden hacer y se mantienen blandos. Cuando más duro es un caballo, más corto se coloca el bajador al trabajarlo. Esto lo ablanda, sobre todo si la hociquera sobre la que se lo ata es fina y dura. Las martingalas son dos sistemas de argollas que hacen que las riendas tiren siempre hacia abajo, trabajando sobre las encías como corresponde. Si bien las riendas van prendidas en posición normal, pasan cada una por una argolla que se encuentra debajo de la línea de la boca para que al tirar el efecto se sienta en la encía. Las riendas corredizas o riendillas se atan a las argollas laterales de la cincha y luego pasan por las argollas de la embocadura. Al tirar de ellas se arrolla el caballo, evitando que levante la cabeza y se ponga rígido. Es preferible siempre comenzar usando estos accesorios correctores conforme avanza el entrenamiento del caballo. Más vale prevenir que curar y entonces ir corrigiendo sobre la marcha los defectos que se puedan presentar. La idea es que un caballo bien domado es que pueda pedírsele lo que sea sin necesidad de ningún accesorio corrector. Sin embargo, para lograr eso y evitando la natural tendencia a defenderse de los dolores, es bueno usarlo tanto como sea necesario y sobre todo en el proceso de aprendizaje y aún después, para confirmar, ¿no es cierto?, que lo aprendido sin riesgo de que se generen vicios posteriores. Esto es todo por hoy y los esperamos como siempre con las tranqueras abiertas para compartir con nuestros amigos los caballos. Si alguno te puso precio por dar valor a las cosas, noble caballo argentino, nadie sabe cuánto vales. ¡Sensacional! ¡Impresionante! ¡Sensacional! ¡Impresionante! Es tan difícil de creer. Este sábado 30 de noviembre despedimos el mes a lo grande en Pista Rincón Criollo. Y te presentamos 5 bandas en vivo. Llega la cumbia pomelosa, Pomelo
y su banda. Julio Vaz y Los Ángeles de la Bailanta. Los Ángeles Cumbieros. El Matador y Salsa Mami. Enséñame a vivir sin ti. Y el gran show en vivo de Gerardo y los Chaques. Si fuera mago del tiempo. Sí, llega toda la cumbia chaqueña a Rincón Criollo. Gerardo y los Chaques en vivo. Show puntual 1 AM. DJs, toda la animación de Lucas Cabral, con sus misiones de regalo durante la noche. Entrada, damas 3.000 pesos, caballeros 4.000, hasta las 0 horas. Habrá servicio de combi gratis. Agétalo, este sábado 30 de noviembre. Pista Rincón Criollo se viste de fiesta. Invita Jorge Muñoz Producciones y familia. Garantía de diversión. Por los caminos del chamamé. LT25 Radio Guaraní. De 18 a 21 horas. Allá en Campos de Corrientes, frente a un arisco rodeo, engreído un toro pampa, clava en la tierra sus guampas, insultándole a un overo. Se hace un claro junto al monte, iniciándose aquel duelo, hecho a embestidas y a guampas, y a pezuñas que levantan el polvo que va hacia el cielo. Cuando todo se diluye, como un salto en la contienda, al morirse aquella tarde, queda una mancha de sangre y un pampa menos en la hacienda. Hola, Mepe, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? El Ramoncito Monzón de acá de Cuartalomas, hermano. ¿Cómo va a estar Ramoncito Monzón? Buenas tardes, amigo, ¿qué más me contás? Pero, ¿qué es, amigo? Bien de macho, amigo, decime motivo de tu llamada, saludito, ¿para quién? Sí, un saludito para toda mi familia acá, nomás de Cuartalomas. Bueno. Sí, no te paso Telito por ahí. Acá está su Telito, le está escuchando ahí, estamos ya con ganas de empezar a abrir instrumentos en un ratito. ¡Guau! ¡Vaya para Ramón Monzón, amigo! No por nada, amigo. Pero la ya es que cogen da uno. Bueno, pero ¿qué te hace hacer? Y el uno nomás, igual que la camisa. ¿Todo bien para mi viejo? Bueno, además llega. ¡Guau! ¡Vaya para mi peviche! Tranquilo. Sí, manté. Oh, uca tus etacitos y me hallen, ya me han visto chajito que para la hija. Sí. Chao, ok, bueno, esta ya por tañan de yara. No, pero ahí por acá todo el campo de Baraba, todo añame muy parasito, el verdeo, bañame, muy allá. El capi y técnico llegó a te. Pero añame, voy al flechillar, güey, temas allá, hermano, añame, voy. A pear higiénico con humedad, el ire, bañame al cuarajuja cúnico, bañame, voy a cuajar. ¿Por qué hablas así? Sí. Así es, Hotelito, ¿cómo andaste? Pero por ahí te reíche, hermano, acá tranquilo, acá haciendo programa con mi compañerito el Toño, como siempre, y el operador que nos tocó hoy. No es de mucho mi agrado. No es mucho mi agrado el operador, vio, pero le quiero igual. Le gusta el mal huevo ñandú al operador por ahí, parientes, y conseguir unos huevos, traerle al operador, le gusta el huevo. Bueno, si Dios quiere. Le gusta, él come todo. Hay que poner un poco más de huevo. Toda la mañana él desayuna por un huevo ñandú.
Ope, tanto de Guajara, ¿no? Opere que tú ayer, ese digo como que le dijo el otro, yo no le pondero cómo comes, sino yo le pondero a ese como lo que sale, eso, tío. Pecho, coche, hermano, che, saludo para aquí, mi viejo. Y bueno, ahí para saludar a mi mamá y para mi compañera y mi compañera acá, mejor dicho, a todos los que me conocen. Bueno, mi gente, un abrazo grande, che, para la zona de la Cuarta Loma, ahí, esa zona que es mi zona, tan ñame, checo, ñame, pelado, che, tierra. Sí, pues, el cual. Ya hizo y yo pues esa parte, así que, un saludo para toda la gente, che, para ese paraje tan lindo que es la Cuarta Loma, ñame. Che, pariente. O peale, y pues para ver, antes ni ese macete de ese campo de ese acá, pea, ya digo, he hecho una vuelta, un alambrador. Bájate. ¿Cómo? Ni ese macete de ese acá, pea, tu gampa de ciervos en coche, eso en la era, ese cañín de hoy. Ciervo ratire. Ciervo ratire, ni ese macete de ese amba era, ese no cañín de hoy, sobre de ese cañín, oye, Vamos a ñache ni caja, César, que pues te buen machete de ejemplo, acá uno echa ajeno. Bueno, pariente, un saludo grande para usted, me alegro que esté escuchando el programa, así que un saludo grande para toda la gente de la zona ahí, che, que están escuchando, y bueno, sé que nos escuchan por esos lugares, nos escuchan en medio prácticamente en todos los lugares, de esos lugares tan lindos que tiene nuestro querido Corriente. Usted sabe esos pelitos que acá estamos en medio de la nada, nosotros de repente la señal se hace loco, ¿viste? Cierto, ese amigo. Acá estamos yendo a la orilla del malezal, estamos acá en la parte de un jaibor, eso, y ¿viste? ¿Conocemos más o menos ese lugar? Sí. Y son lugares que la radio, como le decía doña Teresa hoy, la señora que siempre nos comunicamos con ella, la radio, es la compañía del paisano de campo, del gente de los parajes, las zonas rurales, de los parajes, los puestos, las estancias, que ese es la radio Bañame que es la fiel compañera de uno, ¿viste? Y ahora yo no voy a tomar pila porque vino otra gente medio gauchón de un pueblo así, me dijo, bueno, así, porque viste que el gobierno ya no es posible, antes ahí te puso pantalla, ahí te han cruzado en mañana ni en montaña, después ni mañana de cacao. Sí, pues háganle con ñame la tecnología. Qué lindo el dialecto, el amigo. Sí, no. Por además el guaraní, Pero el vocabulario, el auténtico guaraní, ñan de riqueza, ñan de identificación, coape, corriente, peguá. Ando para pariente. O peale, y el galluno ni maía, pero y no solo Un abrazo, pariente, un abrazo que esté escuchando el programa, un abrazo grande, y ahora todo el programa te vamos a dedicar para vos, amigo, y para toda la gente de esa zona. De Cuarta Loma y también aquí, mejor dicho, para todos los cordionitos. Bueno, que acá lo que salen los cordionitos, son medio endiablados, ¿viste? Por eso que vos son medio endiablados, antes jota tapar la guapa, no se te nota, no te va a caray. Ya que gente atrevido, ya me... Ay, ya sé que sé. Con eso le completamos, che. Che, menos mal que yo no toco el acordeón acá, mi compañero sí toca, el Antonio es buena acordeonista, ojalá no se transforme en diabla. Un abrazo, pariente, un abrazo, chao, amigo. Chao, hermano. Chao, viejo, chao. Así pasaba la comunicación, che, mi pariente, Ramón Monzón, che, allá, en los pagos de la cuarta sesión Loma, la gente, che, la gente de Bunja, allá de San José Bunja, la gente de Malvina, a la gente de Amarapicá, la gente allá de Tres Bocas del Yatay, para la gente de Rincón de Día, y para toda esa gente, para mi pariente Jesús Benítez, también ahí al almacén del huérfano, un abrazo grande para todos ellos que nos escuchan todos los sábados, para mi tío Nenecho Sotelo, también, y para mi pariente Jorge, para mi primo Jorge. Un saludo grande para cada uno de la gente de allá de Zarza Rincón, Un saludo grande para la gente de Chaquito Rincón, para toda esa gente ahí.
También para este gran acordeonista, para don Carlito Cachetache, hombre que ha estado en varios sellos importantes, con varios conjuntos, ha grabado con Rubén Rodríguez, ha grabado con los Mensajeros del Chamamé, hombre que pulsa muy bien el acordeón, así que y está por aquellos lugares viviendo allá por ese rincón de Zarza, así que es un lugar tan lindo que a mí me encantaría vivir por esos lugares también, porque son lugares con toda la tranquilidad, así que un abrazo grande para toda esa gente y vamos a empezar, chamamé, ¿ya, Toñito? Vamos a transmitir también a través del Facebook, che. Sí. Ahí la invitamos a la gente. Escuchá ese tema, Toñito, escuchá. Qué temita musical, mi corazón. Así le estamos saludando a todos los amigos que se van enganchando a la transmisión. Le estamos invitando también. Pueden invitar, pueden mirar a través de la aplicación, a través de YouTube. Buscan Facebook La Guaraní. También ahí nos están siguiendo en vivo a través de YouTube con mejor fidelidad, Así que le mandamos un saludo grande para ellos. A ver, también por acá, para el amigo Gustavito Sotelo, le vamos a invitar que mira la transmisión también. Eso, para con Barratira, ahí estamos. Así que vamos a empezar la transmisión en vivo a Meta Chamamé nomás. A ver. Para la gente, che, para don Acosta, no me acuerdo el nombre de don Mario, creo que Acosta, creo que no me acuerdo bien el nombre del empleado de la tía Nelia Cantero allá en la estancia de la Uruguaya, que nos escucha todos los sábados también, así que un saludo para él, para su señora, y gracias por el cordero que me carneó ya el lindo y tema. Bien degollado. Por ahí, bien degollado, jecito, el sobo bañame, cherolata, che. ¿Y arranca o no arranca? Vamos a hacer este chamamé, vamos a empezar con este chamamé. Que habíamos grabado una vuelta con Lista Cuña. Creo que eran los nuevos Mencho el chamamé, ¿no, Tony? Sí. Caña fuerte, de paso grande, dame una chinita que se me ha ido pa' Buenos Aires. Era una hermosa piba de ojazos grandes, muy grande tanto. Era una hermosa guaina que aquí en el paso no he visto nada. Su voz era tan dulce que era la envidia de los Andes. Y su boquita fresca que perfumaba la flor del aire. Mi rancho era una gloria de un más dichoso de los amantes. Dios nos mandó un hijito para que la vida se alegrase. Abajo. Allá por esquina corriente, hacia la colaboración, presenté mis recuerdos, cantando mi inspiración, un chamamé bien rastrero, que del fondo me nació, para bailar los zapateados, ese es el puro pillolón. Nos pueden seguir por la plataforma de YouTube. Estamos otra vez el Facebook.
poquito esto es. Ahí le estamos chamameceando en los lindos, che, con el Toño. Empezamos con un chamamecito que grabamos con Lito Acuña, ¿eh? Sí, señor. Yo sé la mitad, nomás la mitad tengo olvidado ya. O sea, cantaba todo antes, ¿viste, Tony? Pero hoy en este momento ya tengo medio olvidado. Un saludo grande a la gente del Rincón Criollo que están prendidos a la sintonía para Techa, para Jorgito, para Hernán, para DJ Baby, para Verónica, para toda la familia. Metele plomo nomás. Mientras, metele solo nomás. Así que saludale a don Emilio Leiva también, que nos escucha todos los sábados. Este paisano, para su señora, para su hija, para toda la familia, don Emilio Leiva. Un saludo grande también para él, y le vamos a dedicar un tema para este paisano, don Emilio Leiva, che. El otro día le voy a ir a buscar para ir a buscar mis planchones allá en su chacra, Así que gracias, don Emilio, por esa predisposición y por esa gran responsabilidad que tiene este paisano, Para mi mamá y para mi hermana Mónica también, que está escuchando el programa. ¡Mamá! Todos los sábados. ¡Mamá! Pero me hubiese pedido mi afinador, don Duarte, y yo tengo el afinador ahí. Sí, claro, ya está, ya. Tuvo que salir del... Mamá. Ahí estamos. ¿Qué pasó con esto acá? Se cortó la transmisión. Se cortó la transmisión. Vamos a recalcular. Un saludo para Pablino, che, para la gente del paraje de la segunda sección, allá paraje Pairirí, para el paraje Basualdo, para toda esa gente de Coni, de Colodrero, La Paloma, la gente de María Carapeche, para toda la gente, para la familia Pereira, para ¿cómo es la hermana de Gloria? Doña Mariela. Mariela, che, para Mariela, para su mamá, para toda esa familia, para Martín, para toda la gente, la familia Riquelme también, que nos escuchan allá en María Carapé, Un abrazo grande para todos ellos, y sé que nos escucha todos los sábados, para don Horacio Tico, que también el que está en la Independencia. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Los amigos que al tiempo... Ahí estamos reanudando nuevamente. Ahí estamos, ahora sí. Va de nuevo. Ahora sí. Tuvo que sacrificarse para sacar. No sé qué le pasó, ¿viste? Vamos. Ahora sí me gustó. Aprenderse, bailar y bailar. Esto es por los caminos del chamamé. Y así lo estamos invitando a todos los amigos. ¡Eso! Vueltita. La cachaza a mi cintura, envuelta mi capa azul, con 2 botones verás. Pasaba noches y días a orilla de la ciudad, y entre tiro y chamamé me sorprendía la aurora, bailando con mi libreña bajo un rancho de totora. Zapateo nomás. Arriba para Mari Segovia, Valeria Ortiz. Para el señor Hipólito Ramón Romero, vamos. Y así seguimos. ¿Cómo está ese sábado?
Para mi tío Horacio de Guerra está en su independencia. Eso. Y seguimos así. ¡Epa! Dale a la suela, dale a la suela, dale a tu hermana, a tu hermana. ¿A vos que te gusta Marco Fagotti? Mario. ¡Maldita! Arriba Tito Fontana, vamos. Arriba ese asado, vamos al asado. ¿Quién está haciendo asado en las redes sociales? Vamos. Balcarce, provincia de Buenos Aires. ¡Eso! Para mis amigos de Río Grande, Tierra del Fuego, para Josecito Maciel. Dale pa' tu capichón. ¡Opa! Para el amigo Pracalose de Concordia. Dale. Un aplauso para el asador. ¡Eso! Para que lo baile el Alberto en el supermercado del Turco 2. Para que baile el chorizado el amigo Danielito Quirós. Para el amigo David Maciel. El marido, el señor, el amo, el marido de la vaca, alias el Coche Tiempo. Cuando veían la guampa brava. ¡Ay, ay, ay, ay! Toro mal entrasado con el fervor de guampa. Ajá. Me clavaba la estaca. En los campos de Corrientes, frente a un arisco lo veo, engreído un toro pampa, clava la tierra su jampa, insultándole a un overo. Se hace un claro junto al monte, iniciándose que el duelo, echa embestida hacia guampa, la pezuña que levanta, el polvo que va hacia el cielo. Cuando todo se diluye, con un charco en la contienda, al morirse aquella tarde, queda una mancha de sangre y un campamento en la hacienda. ¡Vueltita! ¡Huepa, huepa, huepa! Y así viajamos para los pavos de Entre Ríos, poniéndole onda. ¿Dónde está ese sábado? A ver esos mensajitos. ¿Dónde está ese público maravilloso? ¡Arriba nomás! ¡Uah! Enganchando. Para mi tía Carmen Amarilla. ¡Arriba esos corazones! ¡Vueltita!
no me acuerdo de tu sengón, de don Ernesto Carcelaya que hacia allá se lo llamó, de la estancia Santa Tecla que abrigó la tradición. Hoy me entrega la emoción al brindar tal homenaje al correntino paisaje tan ilustre varón que vino en el corazón del bravío paisanaje. Para batería San Ramón, don Monchito Medina escuchando. Y así seguimos. Quiero casarme con una chica alta, petiza, gordita, flaca. Poco me importa como ya sé, lo que interesa que tenga plata. Quiero rubia, blanca, negra, morena, que de los corazones. Para mí lo mismo, no hago problema, siempre que el padre tenga millón. Daría lo que no tengo, ay si la pudiera ya. Ajá. Y hay algo que me revienta, es tener que trabajar. Cierto, Si hay una interesada de la que me están escuchando, ajá, a ver que levante el dedo y se vayan preparando. Ay, quiero casarme con una chica, mi amor. Ay. Arriba esos corazones, vamos. Trambólico. Si rubia, blanca, negra o morena, de esa que rompe los corazones. Para mí lo mismo, no hago problema, siempre que el padre tenga melón. No es que yo sea tan pretencioso, es un capricho que llevo adentro. Para mí lo mismo, no hago problema, es puro cuento. Daría lo que no tengo, ay si la pudiera ya. ¿Así? Y hay algo que me reviene, de tener que trabajar. Cazar una espalda. Si hay una interesada de la que me están escuchando, eso, a ver que levante el dedo y se vayan preparando. Así continuamos a través del LT25 Radio Guaraní, desde Facebook en vivo transmitiendo también en la plataforma de Guaraní, a través de YouTube. A aprenderse, muchachos. ¿Dónde está ese salón este sábado maravilloso? ¿Dónde se nos va el mes de noviembre? Se nos viene el mes más bonito del año, che, vamos. Así nomás. Por ser mañosa y matrera, nunca se pudo amansar. Para poderla agarrar, había que ahorcarla en el lazo. Tiene partido su vaso y su tubo se ha abandonado. Su cuero todo marcado, de tanto andar por el monte. A mucho dejó la fronte cuando saltó la alambrado. Por eso que hoy has quedado deseche mal enlazada. Y hoy toditos los paisanos ya te llaman la porreada. Para Josecito Miño. Gracias. Mochaque, José. Y así seguimos. Lo bailamos. Zapateadito, zapateadito, zapateadito. Mira cómo le toca Marco. Valentina Matúa, mira. A los ojos de mira Marco, mira, mira. Dale, Power. Lindito se armó la fiesta. Ajá. Debajo de aquel galpón. Y mientras Daniel Carabajal zapateaba con el zapato que le cosió Pichi Medina, el Pichi le iba cosiendo el zapato con toda la costura bien punteada. ¡Saque la punta! ¡Ay! ¿Cómo estás? ¡Se viene, hermanito! ¿Cómo estás? ¡Eso! Para que zapatee Marcos
pavote! Mario. Vaya a pelarse. Servime una copa, mozo, en un vaso grande, quiero mamarme. Bueno, mírame una china que se me ha ido a Buenos Aires. Y era una hermosa piba, mi vida, no he visto a nadie. Aunque era una hermosa piba, nunca en mi vida he visto a nadie. Guarda, guarda, guarda. Saca operador. Le cantamos. Que malas son las mujeres que de calico crían los guachos. ¡Ya no Que dejé, malas son mi las hijo! mujeres que de calico, ¿pa' qué lo hacen? ¡Marco es mi hijo! Sobre la mesa un papel skip, me dio un detalle. A ti yo te dejo el chico, me voy con Marco a Buenos Aires. Bueno. Y así seguimos cantando. ¿Querés para irte con Marco a Buenos Aires? No llores, hijo querido, que no quedaste con un cobarde. No llores, hijo querido, que ya muy pronto vendrá otra madre. Quiero mi mamá Marca. De ser cuatro piecitas, las cuatro piecitas la hizo oscura. No puedo vivir solito. La Daniela Carabajal. Tu hermosura. Ay. Estos dos se aprovechan de mí. ¡Ah! ¡Eso! Ya mira la gente, che. Ahí la gente están también, la gente de Facebook, che, nos están mandando mensajitos. ¿Qué tal te irte con Marco a Buenos Aires? ¿Cómo que? Yo nomás te digo, che. No. Eduardo Maidana, ¿cómo está? Pasamos un tema para Jonah Videla. Allá Lazo Fino de Leomina. Escuchá, ¿cómo es? ¿Cómo le dice de Lazo Fino? ¿Cómo? Escuchá, dice, ¿cómo está, amigo? Pasar un tema para Jonah Videla. Allá Lazo Fino le domina, dice don Eduardo Maidana. Ay. ¿Quién pasa el Lazo Fino? Oh, que ya me Julián Zara, te saludo para el guardero de estancia, la Melisa del puesto. Eduardo Maidana, capataz del Sauce. ¿El tema? Exactamente, tiene problemas con el pájaro negro, Eduardo ¿También? Maidana. Sí, ya. No cantaba antes, ahora ya no canta más. La otra vuelta le hicieron cantar por el bolsillo en el Escucha. árbitro. Casi cantó Flor en el... Compró un arreo 1.200.000. Ay. La mañana tu arreo. Escucha. A ver, tenía unos mensajitos para acá, che, a ver. Sí. Panelito Maidana también, che, que está de guardia, le tocó guardia y bueno. No, está de... No sé, che, o naripelota, está de... Bueno, eso viven por la calle también, así que no Sí, se no, sabe. no sé. No se sabe cuál es el que cae de guardia. Tenemos llamada. ¡Hola! Sí. Hola, buenas noches, Otelo. Buenas noches, patrona, ¿con quién tengo el gusto? Y Tony, también buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Muy lindo lo que canta, habla Juana Correa. Doña Juanita. La señorita Juanita, Pero la Juanita Correa, no la Juanita de... Barrio. No, yo soy Correa, no Barrio. No es la Juanita de la Blanqueada. Ah, no. Bueno, es que el motivo de mi llamado es para felicitarte, que pasaste bien tu cumpleaños, que hayas recibido lo mejor para vos, que te mereces. Gracias, Juanita. Tarde, pero seguro. No tenés una media re para regalarnos, pues nosotros queremos seguir comiendo carne, no. No sé. Claro, el hambre, viste que... Sí, no va el hambre. Al indio viejo, cuando viene el indio tiene que avisarnos, Juanita, le vamos a hacer pagar el asado. Si tú quieres, no sé en qué fiesta va a venir, pero va a venir una de las fiestas. ¿Una de las fiestas está por venir? Sí, si Dios quiere, así dice. Ahí la vamos a pagar el asado. Claro, sí, pues nada, es que todo, viste, venir nomás y no colaborar con nosotros. Nosotros que tenemos hambre hoy más en esta fiesta, viste. Claro, tienen ganas de seguir comiendo el asado.
Bueno, Joselito, iba a llamar para que le diga un tema a cualquiera, lo que vos tengas llamando, para que estamos escuchando acá entre todos los familias. Menos gracias a Eduardo. Gracias, Juanita, gracias. Ahora te vamos a estar dedicando. Bueno, que siga bien, muchas gracias por todo. Gracias. Ahí está llamando ya, pues tiene en la plataforma de Facebook, ¿yo viste? Así que... Ahí está el contento, está llamando ahí. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo le va? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo anda, hermano? ¿Qué tal? ¿Qué me contás? Johnny, vos no escuchás que hay otra llamada, amigo. ¿Por qué te llamás cuando otros llaman? Sí. Él, pues no, él nomás quiere escucharse, ¿viste? Sí. 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 Aquí, ¿qué más? ¿Un tema de los campesinos? Bueno, mi viejo, ahora estamos tocando en vivo, pero te vamos a buscar uno de los campesinos, los muchachos los campesinos, y te vamos a pasar. ¿Eh? Johnny Retamoso, donde me haga el pozo. Sí, no. Un abrazo grande, Johnny. Un besito en tu nariz, mi amor. Tenemos llamada nuevamente. Hola. Hola, acá del barrio Santa Teresita. Sí, señora, ¿con quién tengo el gusto? Soy Elisa Santillán, ¿se le puede dedicar un pedido a mi sobrina que hace poquito la cigüeña le trajo una bebita, nació con 3,8 kilos? Con 3,8 kilos, ya vino, ya. Lindo. Le trajo la cigüeña. La cigüeña que me hacía el novio era así. No, pero eso lo decían antes, que éramos muy creídos en todo lo que nos decían antes la gente. Sí, pues mal, así es cierto, era. Te voy a contar, y dedíqueme un tema para mí, para Raúl Acuña, para todo el barrio de Las Flores. Sí. Y bueno. para mi hermano que está en Esquel y para mi hija que está en Buenos Aires, para mi yerno, para todos los que me conocen. Bueno. Puede ser la hermanita Vera, tiré tu pañuelo al río para mirarle cómo es su día, si quieres. Dale. Mirá lo que quiere escuchar, ella. Tiré tu pañuelo al río, dice. Está caliente, ¿viste? Que mía la cigüeña le calientó. Abrazo, Che. Escucha, ahí está. Escucha. Mirá. Recordando cosas pasadas. Cuando le mira a la cigüeña y está el pico para abajo, ya recordando cosas pasadas. Ay. Esa cigüeña es la que ya no canta, el pico torcido. Ahí sí que tipo la parte de abajo, tipo en pelícano ahí. Igual que el caballo ese que se empinó, que dice, ya me Ah, sí, claro, viste. Un abrazo, señora. Chau. Saludos para Julián Zárate, Julio Aquino, che. Hey, otra llamada más. Hola. Hola, Tony. Sí, ¿con quién tengo el gusto de hablar del otro lado? ¿Quién? Acá de Cuartalón. Ah, señor, sí. Me gustó mucho el tema que estaban tocando ahí. ¿El huerfanito? Sí, Tony. Se fue con Marco, la mujer. Justo otra vez. Sí. Requecho de mal operador, ¿Será, pa? Sí, requecho de mal. La pavada que pone. Sí. Y bueno, para reírnos nosotros toditos los malezaleros, ¿viste? Nada, como quien dice los malezaleros, ustedes sí, así se apodan, dijo el otro. Sí. Cortador de paja, cortador de poste, alambrador y bueno, todito. Qué lindo que es, porque el malezalero, viste, que es alambrador, pajero, de todo. De todito después. Porque el que corta paja y hace techo de paja es pajero. Pajero no. Pero no reconoce que nace bajo al poncho sin mujer. No, pues no me vale. Usted está pensando. Yo, usted está pensando para abajo, ¿no? Patrón de Monzón ahí. No estamos hablando del tema de la paja cortaderal. Claro. ¿Usted le cortó alguna vez la paja a Tony? No. Doña Mercedes, estoy en línea, doña Mercedes.
Aguánteme un segundito. ¿Doña Veneno? Doña Mercedes Maidana. La señora de don acá, un Justo Retegui. Bueno, pariente, ¿qué tema querés que te dedique, mamá? ¿El burro? ¿Algo? Ah, deja de joder, te va a pisar de por Estamos llamados, doña señora Mercedes. Aguanten un segundito. ¿Escucha? Me llaman don Policarpo. Porque soy el burro viejo. Porque hay pocas aguadas. Me pierdo Guarda. en la manada, aunque no haya capí. Igual ya quedar aquí para Morir en mi ley. Y el Miley. Lo pueden seguir por el YouTube de Radio Guaraní también. Eres un burro. Ahí le van a escuchar el burro bien por YouTube. Padre, joder, porque así no te va a cortar la cuerda de Antonio ahí. Dale, sí. Todo mi dedo maceta. Bueno, mozón. Chau, adiós. Un temita así de madrecita, te voy a agradecer mucho. Ahí está. Ahí está. Pero... Para ti, madre, traigo este canto. En la distancia triste forjé, recordando mi edad de niño. Te brindo, madre, con gran cariño, con estas notas de chamamé. La de Raúl de Mamá. Julián Zárate, vamos a compartir el video, La señora Mercedes, si puede llamar al fijo al 47 45 50. Eso. Que nos están escuchando, aguante la cuarta loma, zona telegonía, Rincón Quirós, Salsa Rincón, Chaquito Chaco, Yatay, cuarta hora, mis amigos, para María Chica. La ciudad de Curuzuco, Andía. Cuánto me acuerdo de Curuzuco, Andía, andando allá por el puente Martín Fierro. Está jodido. Curuzuco, Andía, una querida tierra que nunca podré olvidar, porque ella guarda todo el tesoro de mi bohemia, de mi soñar. Cuántos placeres, dicha y halago, y tanto disfruté, mas nada de eso se ha comparado con la pureza de aquel ayer. Barrio Don Bosco, Villa Belgrano, Barrio La Tosca, Chagua Rincón, el bello centro y el centenario lo llevo dentro del corazón. Tenemos llamada al aire. Buenas tardes. Hola. ¿Con quién tengo el gusto de ser cortónico, che? Ser cortónico la llamada. Don Jorge Muñoz también estaba por llamar, parece. Dieguito Aguirre también nos está mirando, che, nuestro amigo.
Dieguito Aguirre acá de Paraje Estela Mari, que no sé por dónde anda ahora. Está allá en la zona de Córdoba. Ah, ya Córdoba, Pero estaba por venir, ¿eh? Estaba por venir a Córdoba. Estaba por venir a su pago nuevamente, ¿eh? Bien, Dieguito Aguirre, che, un saludo para vos, che, amigo. Sí. Hombre que también tiene una hermosa fiesta. ¿Cómo usted cuando acordeón tiene? ¿Tiene? Sí. Regalen una, aunque sea, Dieguito. No, yo ya le pedí, no me quiere regalar. Prestanos, pedí nomás. ¿Te hemos llamado de vuelta? Hola. Sí, soy yo, Ramoncito Monzón, de vuelta. No, Ramoncito Monzón. ¿Se acuerda de Silveira? Este está igual, ¿viste? Justo este otra vez. ¿Cómo ha sido, Monzón? Pero me gustaban más los temas. Bueno, sí. Bueno, ¿y qué otro quiere escuchar? Y quiero, bueno, el Loizón no pasaste. A ver si te voy a tocar lo Chau, Loizón. chau. Mira, yo te empecé a cobrar, ¿eh? Escucha. El viento suena lamento allá por los malezal. En la noche de Viernes Santo. Es cuando Don Monzón se empieza a pajear. No. No, Nico, así. En la noche de tormenta se lo escucha aullar. Es el amigo Monzón que se quiere transformar. Se transforma en chola. En esos malezales cubiertos de esteros y de chatay. Con ese ponchillo de cerda. Allí lo pueden encontrar. ¡Vuelva! El viento suena lamento por los pagos de San Juan. Se dice que un paisano puestero de la armonía, el séptimo hijo varón, o que un sobrina larga hasta sombra suele hablar. No hay pache que le entre por la gente del lugar. Cuando se oye aullar los perros y vencieron la oración, hay temor en los paisanos porque dicen que el puestero se convierte en Loizón. Para Loizón que tiene el Coriacuta, don Juan Silvero que tiene casa de Yaguané. Ya de que se vaya. Para el señor Daniel Carabajal que se transforma en chola. Ay, nomás te dejale vos. Che, le Ronnie con la huella lo hizo tan no tenés suerte. Estábamos yendo bien y le erró la huella. Sé que el cortadita lo hizo. Se Ronnie con la huella lo hizo. Este le pasó como la S10, te cachó en la curneta, lo hizo un viejo. ¿Cómo querés? Un saludo para Juancito Purales, che, un saludo grande para vos, mi viejo de Córdoba, che, nos está mirando el sur de Córdoba. ¿Qué tal Don Monzón con el bolsillo del cerda? Buah, ¿cómo querés? A ver, che, tengo unos mensajitos acá. A ver. Dice, a ver. Buenísimo el programa. Para Ojeda, Carolina de Paraje Pairirí también. Un saludo grande de la señora del Salescano. Para doña Mercedes Maidana. Ahí estamos para hacer escuchar el audio. Doña Mercedes Maidana. Ahí le vamos a enviar el audio a Sotelito ahí. Para Sotelito. Sotelo. Qué boludo, man. Ahí le vamos a hacer escuchar el audio a un Sotelo. Ahora sí puede reproducir porque yo estoy transmitiendo, ¿viste? Sí. Mira para Bauti, che, también que nos está mirando, hincha de River, fanático. Sotelito, acá te estoy escuchando en Solari con mi padrino Troncoso. Ahora sí ya, alpargata tu ya dice que ande bien mi hermano. Para el Santi Sosa Rey, che. Para el Santi, viejo, vamos, Santi. Ahí está Loizón, mirá Loizón de Juan Silvero, tío. No, Juan Silvero tiene una traza de Yaguaneche. No. Para Ojeda y Carolina de Paraje Pairirí, familia Sánchez. Para Beatriz, un saludo de Juan y el Salescano. Vamos a ver, acá. Ahí estamos. Alpargata tu ya. Sí. Buenas noches. ¿Me puede pasar un tema para dedicar a todos los cuartas Romero de parte del señor Justo Retegui? Sí. De cuarta sesión Loma, que está escuchando a la radio y le hace recordar sus pagos también. Por supuesto. Si puede ser en chamamé.
algún que tengan programación algún lindo, o Cuarta Loma si puede ser. Parte del señor Justo Retey, está escuchando la radio. Guau, don Justo Retey. Y en especial para ustedes también. Ya que no es fácil con la señora Mercedes, la de Nicolás agarrote a todo Marco Fagotti. Sí. No es fácil, no es fácil, doña Mercedes. Viste que todas las Mercedes cuando no son fáciles, ¿viste? No, porque fíjate que doña Mercedes Araujo, ¿eh? Bueno, más, esa es más lo que te saca el cuero que otra cosa. A ver, amigo Miño, che, que nos está saludando. Hola, amigo, ¿cómo estás? Dice por acá. También, che. A ver, otro. La amiga Zulmita Rodríguez también, que estaba mandando su audio por acá. Tomasito Álvarez también. ¡Cuánto manguito! Acá tenemos también otro mensajito más. El amigo Monchito Cáceres también. Pero estamos transmitiendo en vivo. Estamos transmitiendo en vivo, no podemos leer un mensaje. Ya vamos a cortar la transmisión y vamos a leer los mensajitos, che. A ver, Jorge López también, vamos. ¡A zapatear, amigo! Música de corriente, tierra adentro, a través de AM 970. Alpargata tu yapora. Eso. Ya terminó la jornada. Hoy sábado, total mañana domingo. Areco Alpargata Guajú. La vieja que ayer tenía. Tira al frente del almacén. Con esta que son nuevitas. Ninguno el poncho me pisa. Lindo y tema bailaré. Aprenderse más. Eso. Che, tiempo. Salta el ping pong. Beso. Che, tiempo. ¡Vuelva! ¡Firmas! ¡Eso! Eso. Bueno, vamos a finalizar la transmisión de Facebook, pero nos pueden seguir a través del YouTube de la Guaraní. Están mis páginas sociales ahí. Sigan nomás y seguimos transmitiendo, che. Vamos a leer un poquito los mensajes. Sí. A ver. Tengo la amiga Estela, dice: hola Sotelo, Tony, ¿cómo andan? Quiero saludar a mi esposo Eduardo Núñez, que está de guardia con un tema, Mi Estrella Perdida. Estoy escuchando en Paraje Pinillo, dice por acá. Che, mirá la que quiere, que te calienta la Estela. A ver, doña Mercedes, che, acá manda un audio. Mercedes, a ver, ¿qué dice por acá? Hola, buenas noches, ¿cómo le va, señor Duarte? ¿Me puede pasar un tema para dedicar a...? Audio repetido nuevamente. Por acá, a ver, ¿qué dice? Qué lindo tema que están tocando, amigo. Guau. Otro más. Dale, Ruperto, amigo. Ya la Ruperta le dejó Santo Curimá. Muy bueno, muchachos, el en vivo y la explosión también. A ver, otro por acá. Hola Tony, ¿qué estás haciendo? Pasamos un tema de Galleta Collera para mi abuelo Pedro Paya y Pedro Núñez y para mi abuela Lourdes. No, para Perdito Núñez.
Claro, están escuchando, el Maurito, allá de Tierra Colorada. Sí. A ver. Don Perdo quiere la galleta collera. 9 años por ahí que ya tiene un teléfono que sirve. A ver, ¿qué dice por acá? Buenas tardes. Moncho. Acá escuchando el programa. Sí. Darle un saludo por ahí al amigo Raulito Vallejo. Me fui a visitarle un rato a Raulito. Anduvo ahí por los pagos de... ¿Tenemos llamado? Sí. Sí. ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Don Santo Curimbá. ¡Ay! Todo tranquilo. Pero está mala, compa, porque no le cargas para el crédito. Sí, mañana otro día. A ver, ¿cómo? Ya requecho en malla. Y sí, puro pedo para él. Sí, pues. Saludaré para mi tía afuera allá, pero Bueno. y saludaré para todas las chicas de ahí de Curuzú. Mira. Buah. ¿Le hiciste llorar alguna guaina Canguruzú, Santo, o no? Sí, por ahí. Ah, ¿dejaste llorando? Sí. Ah, ¿viste? Sí. Y hondo el mal tiene el pie, pues. Tengo una gana de llorar. Qué miel ¿cómo es? El sañón, ¿no va a decir? Tipo ojo de gallo, ¿no? Wow. A ver qué hizo por acá. Mamá. Tengo ganas de llorar y voy a llorar. Salió muy lindo el partido el jueves al fútbol. Así la Sotelo ahí. ¿Cómo? Ah, sí. Un ratito. Nada, don Monchito andaba por el yache. ¿Sabe quién jugó al fútbol con nosotros el otro día? El hermano de don Mario Fontana. ¿Cuál? ¿Licho? No, ¿Palito? El tema. ¡Oh! Ahí se parece un tren viniendo. Vos no sabes lo que es. A ver. Ay. Hola Antonio, ¿cómo andás? Muy lindo el programa. Saluda a Mario Fontana y al personal de Don Maidana. Y a la familia Martín de la Cautiva. Saludos a Sotelo. Abrazo, buen fin del amigo Horacio Riquelme de Estancia Independencia. Sí, che. señor, gracias. Ayer por ahí se fue un Horacio que ya no podía pasar la rocha ya. Como una semana anduvo de vacaciones en el tanque. Muy bien. Qué miedo. Galleta collera, querido. Vamos. Dale a la suela, dale a la suela, dale a la suela. Dale al operador. Para que pegue el Zapucay Maxi. Sí, dale, Maxi. Vamos, Máximo Sotelo. Con fuerza y con corazón y con agarre nomás. Hacé cuenta que la nieta doña Lidia nomás. Cuentan los mechos de estancia. Y es cosa que sale cierta. Un solo manotón. Saca dentro del montón. Una galleta collera. Que seguro es comprobado. Que pronto has de collararte. Si te toca una galleta crudona. Ha de ser una rubiona. Quieras pero cogotuda. En cambio si es quemadita. Te tocará una negrita. De esa bien morrocotuda. Casi se pegó la galleta. Rompa el piso, rompa el piso, rompa el piso. Con el zapato de Daniel Cabrabajal. Eso. Así seguimos, continuamos. Eso.
mensaje de campo y cielo, es un cantar de adorada, de alerta a la paisanada, en los trabajos camperos, va por todos los senderos, alegrando nuestra vida. Son melodías queridas que nos hacen recordar que hay que defender nuestra patria hasta verla triunfar. Trambólico. ¿Nos vamos, che? Nos tenemos que ir, che, nos quedan 4 minutitos. A ver, tengo un mensajito por acá, a ver, 639657 y 47 45 50. Pero váyase usted. A ver, ¿cómo? Ah, ya no me venía en pedo, me voy, che. Yo no quiero irme, usted. Escuche. Pero, ¿para qué bajar el volumen, nene? Bajó el volumen al pedo, ¿viste? Qué boludo, no. Pero qué boludo, en serio, ¿no? ¿Cómo está trabajando en el teléfono? Desde Chile nos estaban escuchando el amigo Jorge López, che. Escuchá, a tu abuela no le gustó con mucho el tema también, ¿viste? ¡Guau! Saludale ahí a tu abuela. A tu abuelita ahí. No. ¿Cómo le decís que esa Icacha que carne es mala Icacha? Para la gente, che, que nos está escuchando del otro lado, los que nos hacen el aguante fin de semana tras fin de semana, nuestras casas comerciales. Mira cómo está la Ale, dice, mira, Ale, vieja nomás. Ah, está trabajando la Ale Pereira, va en el medio del monte, ¿no? Muy bien, en el medio de la isla está. Ah, está así, grupa ese, dice. ¿Hacemos el último tema? Hacemos uno más. Tengo que hacer la invitación también esta noche que se viene en Pista Rincón Criollo, que se vienen los chaques, che. Chau. Ser amado del tiempo. ¿Y dónde estaré yo? Por ti. Un solo momento. Te llevo a bailar, pero te hago cambiar tu ropa que tiene olor a pichí. Radio Guaraní cierra su transmisión correspondiente al día de la fecha. ¿Qué tipo será? Vamos del último. No se puede así, che. Vamos a hacer un balsadito. Bueno. Ayer pasé por tu casa. Sí. Y vos te estabas bañando. Ajá. Justito lo que te quería ver. Sí. A vos se te estaba colgando. ¡No! Que nació Fagoti, se equivocaron un poco. En vez de traerle la cigüeña, le trajo el pájaro loco. Y se fue al baño detrás de una enramada. Sí. Se sentó, se pinchó un hueso, dijo, mejor no hago nada. ¡Ay! José Estilo y Pichi Medina fueron a la bala media. Estilo la bola blanca y Pichi la bola. Mario. Chau. Nos vamos. Muchísimas gracias a ustedes. Aro, el último arito. Este para el operador. ¡Andate!
viejo, cuando te vi, tus ojos eran dos luceros. Y ahora que te veo de cerca, sos igual que un sapo paguero. ¡Andate! ¡Ya tengo Rompen matón, Mateo. Che, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Nos vamos, che. Gracias, Carolina, che, por lo Ese era para el Dani Carabajal y las relaciones del Dani. Los domingos también, por favor, hagan programa que después ya no nos echan los sábados ya. Va a completar. Hay otro programa que nos están haciendo el aguante, che, no, en vez de hacer el aguante nos están queriendo sacar Guaraní más o menos, ¿viste? Sí, no quieren echar de acá. No vamos a decir quién porque ya nos enteramos todos, ¿viste? Escucha, a ver, el pito el árbitro. Porque hemos venido, porque venimos, aquí estamos. Después de este otro pitazo, a ver. Ha de estar. Como venimos, nos vamos, che. Chao, chao. Hasta el próximo Hasta el sábado sábado. que viene, che. Gracias. Cualquier titubeo lo ha de plantar de cabeza. Por eso digo, chamigo, que al tiempo vaya ordenando, que si quiere ser buen jinete, ha de salir rebenqueando. Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé, con la voz y la conducción de Gustavo Sotelo y Tony Duarte.